saber que nuestro genoma está compuesto de 23 pares de cromosomas, ¿no? Que contienen 25.000 genes y más de 3.200 millones de pares de bases que conforman nuestro código genético. Este contiene toda la información biológica, ¿no? En él están presentes las instrucciones para todas las células, tejidos y órganos de nuestro organismo, incluso hasta cómo nos podemos comportar o cómo responder a los cambios climáticos, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Un cambio o cualquier cambio que ocurra en la información genética podría mejorar o empeorar el funcionamiento molecular y este a su vez tener impacto en la célula, ¿no? Y la salud de un ser humano. Cuando estos cambios llegan a producir una enfermedad, estaremos frente a una enfermedad genética, la cual puede ser esporádica o hereditaria. Generalmente el cáncer es esporádico, ¿no? Y en un menor porcentaje hereditario. Entonces el cáncer, al ser una enfermedad genética, producto de la acumulación de mutaciones en genes supresores tumorales como el P53, el APC, el CDK2, etcétera, etcétera, y la infinidad de protoncógenos que hay, o sea, van a provocar la formación de clonas celulares con capacidades que le permitan un crecimiento descontrolado, ¿no? Evitar la muerte celular programada, la apoptosis, favorecer a la angiogénesis, a la aparición de nuevos vasos y la invasión de tejidos, ¿no? O órganos aledaños principalmente. Entonces, la detección de las mutaciones en el tumor permite una clasificación molecular, ¿no? Y permite predecir la evolución tumoral y la elección de la terapia target. Terapia target se refiere a terapia en blanco, ¿no? Generalmente se refiere a tratamiento inmunológico que vaya a atacar las células cancerígenas solamente, ¿no? Por eso se llama target blanco, no las células normales, las células sanas. Incluso existe la posibilidad de realizar biopsias líquidas que permitan detectar mutaciones del origen tumoral en sangre circulante para evaluar en tiempo real la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces eso es a lo que se apunta hoy por hoy, ¿no? Que las terapias sean target, ¿no? Que ataquen solamente a la célula maligna, a la célula neoplásica, a la célula con cáncer, y de esa manera respetar las otras células normales del organismo. Sabemos que existen familias afectadas con cáncer genitourinario, ¿no? Entre un 5 a un 30%, los cuales podrían deberse a mutaciones autosómicas dominantes en genes como el BRCA1, BRCA2, que son muy comunes en mama, en próstata, ¿no? O los otros genes ahí que vemos, ¿no? O de herencia poligénica, que deben ser estudiadas en sangre periférica o saliva para predecir el riesgo de cáncer que tendría un paciente en particular y su familia, ¿no? Este estudio nos va a permitir o nos permite personalizar el riesgo y disminuir la morbilidad y la mortalidad de manera precisa, basado en el estado genético, obviamente, del paciente y de su familia. En cáncer y en genética podemos hablar que el cáncer, al ser una enfermedad genética que puede ser clasificada dependiendo del origen de las mutaciones y de la forma de herencia, como cáncer esporádico, cáncer familiar o cáncer hereditario, ¿no? El cáncer esporádico, que son la mayoría de los casos, en estos la acumulación de mutaciones solo está presente en el tejido u órgano afectado por la enfermedad. Por ejemplo, si es un cáncer de próstata, la mutación solamente estará en próstata. Si es un cáncer de vejiga, igual la mutación estará solo en la vejiga, ¿no? Y no va a afectar otros tejidos. Ahora, el cáncer familiar son casos en los cuales existe historia personal y familiar de cáncer. Sin embargo, no es posible determinar el patrón de herencia y tampoco el gen alterado que está presente en esa familia. Generalmente estos casos se consideran de herencia poligénica o multifactorial y presentan un riesgo moderado a alto de tener cáncer, ¿no? Mientras que el cáncer hereditario corresponde básicamente a un 5 o un 10% de los casos, hablando de tumores sólidos, en los cuales hay una historia personal y familiar de cáncer. La mutación está en todas las líneas celulares del cuerpo, piel, músculo, sistema nervioso, ovario, testículo, riñón, próstata, etcétera, y por lo tanto puede transmitirse de una generación a otra generación. Entonces es importante recordar esto.
En cuanto a la carcinogénesis y la evolución clonal, sabemos que la célula normal tiene procesos de crecimiento, ¿no? De diferenciación, de reproducción y de muerte celular programada, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Eso está programado, pero estos procesos son alterados por una o dos o más mutaciones de repente y puede dar origen a alteraciones celulares conocidas como displasias, que la mayoría de las veces son reversibles, ¿no? Pero si continúan o continúa acumulando mutaciones, el proceso se vuelve carcinogénico o irreversible, dando lugar a un estado de inestabilidad genómica, el cual va a formar parte de este proceso evolutivo clonal tumoral, haciendo posible que una clona o clonas cancerosas adquieran como mínimo las siguientes características debido a una mutación, ganancia de función en los protoncógenos, ¿no? O pérdida de función en sus genes supresores tumorales. Entonces, ¿cómo hace? Evade la actividad supresora tumoral, ¿no? La autoseñalización proliferativa celular se ve alterada, hay resistencia a la muerte celular programada, hay angiogénesis, capacidad replicativa ilimitada e inmortalidad de la célula, ¿no? Y al final va a haber invasión y metástasis, ¿no? Es como se comporta en general cualquier célula neoplásica maligna, ¿no? Va a evadir la actividad supresora tumoral, que es nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, que no va a poder controlar esa replicación celular, ¿no? La parte de la autoseñalización proliferativa celular se va a ver afectada y ya sabemos que la apoptosis y la angiogénesis hacen que el tumor no se detenga en crecer, ¿no? Si las células no mueren y siguen reproduciéndose, entonces va a crecer y crecer y crecer el tumor, ¿no? Y para eso, ¿qué necesita? Necesitan vasos de neoformación, que le llegue nutrimento, sangre arterial, que le llegue a través de la sangre todo lo que necesita el tumor, ¿no? Entonces, con esos dos puntos se disparan los tumores, ¿no? Y se va a ver incrementada su capacidad replicativa, que va a ser ilimitada, peor si no van a morir, ¿no? Y ahí viene la invasión y la metástasis. Es en general, en síntesis, eso, ¿no? Es bastante sucinto el tema de la introducción para el cáncer genitourinario, para el cáncer urológico, pero en síntesis es así el comportamiento, ¿no? Hoy por hoy se está trabajando justamente en eso, en tratar de encontrar el núcleo, el origen, ¿no? La mutación o las mutaciones, además de los factores agregados, ¿no? Que pueden existir para desarrollar cualquier tumor, ¿no? Por ejemplo, si eres fumador y tienes los genes predispuestos para tener el cáncer, ese va a ser un acelerador para desarrollar un tumor en la vejiga, un tumor en la pelvis renal o sobre todo en el pulmón, ¿no? Entonces, los tumores van a depender de esas mutaciones y van a depender de ciertos factores, ¿no? Agregados o de riesgo o factores predisponentes, ¿no? Que en general cada tumor tiene sus propios factores, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Y todo esto que es biología molecular se está aplicando no solamente para encontrar cada vez mejores y más efectivos marcadores tumorales, sino también para estas terapias target, ¿no? O sea, generar tratamientos que logren controlar, ¿no? Las fases de replicación, de apoptosis, de muerte celular y sobre todo de angiogénesis, ¿no? Sobre todo en riñón van a ver que muchas de las terapias que siempre se habló que el cáncer renal era quimio y radioresistente, que solo la cirugía podía controlar. Ahora con estas nuevas terapias target lo que se busca es atacar la angiogénesis de los tumores renales, ¿no? Entonces hay un montón de quimioterapia, incluso vía oral, ni siquiera inyectable, que puede en gran medida ayudar a controlar este tipo de tumores sólidos, ¿no? No solo en riñón, en tiroides, en un sinfín de lugares, ¿no? Bueno, vamos a empezar con cáncer de próstata. Ya son 37, ya están llegando. Bueno, el cáncer de próstata es el tumor sólido más frecuente entre los varones, ¿no? Siendo la segunda causa de muerte en el mundo por cáncer. Se ha estimado una incidencia de 97.2 por 100.000 habitantes en Estados Unidos y 95.000
95, perdón, por 100.000 en Europa, ¿no? Según el registro de cáncer de Lima Metropolitana, que es del 2010 al 2012, la incidencia de cáncer de próstata en el Perú es de 48 casos nuevos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces sería prácticamente la mitad de Europa y la mitad de Estados Unidos, ¿no? Y eso corresponde con la estadística mundial de cáncer de próstata, ¿no? La raza hispana, por ejemplo, ocupa exactamente, ¿no? El 55, 60 casos por 100.000, ¿no? Versus los 97 o 95, ¿no? Ahora, la mortalidad en Perú varía desde 15.7 a 100.000 habitantes. Si bien es el cáncer más frecuente en hombres en Perú y la primera causa de muerte por cáncer en el varón, uno de cada 19 varones puede llegar a desarrollar cáncer de próstata en el país. Y el tema principal es que se diagnostica generalmente en etapas avanzadas, ¿no? Ahora, los principales factores de riesgo, la edad, sabemos que el cáncer de próstata está íntimamente relacionado a la edad, ¿no? A mayor edad, mayor incidencia de cáncer, ¿no? Se calcula que a los 90 años, el 90% de los varones tienen cáncer de próstata, ¿no? A partir de los 50 hay un pico importante, se incrementa, ¿no? La probabilidad de tener cáncer de próstata y más del 80% se diagnostica en mayores de 65 años, ¿no? La edad es un factor pronóstico, ¿no? Cuanto más joven es el paciente, más mal pronóstico tiene, ¿no? Debido a la esperanza de vida y en parte a que gran parte de los cánceres de próstata, si no son de grado alto o medio, o sea, son de un avanzar lento, ¿no? No dejan de ser malignos, pero es a través del tiempo y de los años que va a dar problemas. Entonces, ese es uno de los principales factores pronósticos, la edad. A mayor edad, menores posibilidades de morir de cáncer de próstata, ¿no? Porque si es de lento avanzar, entonces probablemente un paciente que tenga 85, 90 años y se le diagnostique un cáncer de próstata, ese cáncer como mínimo tiene 6, 7 años y su esperanza de vida ya ha sido superada, es más seguro que muera de cualquier cosa menos de su cáncer de próstata, ¿no? Todo lo contrario si es que es un paciente joven, ¿no? A menor edad, mayor probabilidades de muerte por cáncer de próstata, ¿no? Y de hacer enfermedad, ¿no? La raza es más frecuente en la raza negra, en la afroamericana, incluso hay regiones como el estado de Georgia, en Atlanta, que algún grupo en particular de afroamericanos tiene grados tumorales mucho más agresivos y tiene, como se llama, cáncer de próstata estadísticamente no solamente más frecuentes, sino más jóvenes y con mayor agresividad, ¿no? Está seguido de la raza blanca. De repente dentro de la raza blanca están los nórdicos con un pico alto, ¿no? Suecia, Dinamarca, Noruega, que tienen una incidencia alta de cáncer, un poco más que el blanco americano, ¿no? La hispana que está al medio y la asiática que es la más alejada, ¿no? La herencia es importante, sabemos que está dentro de ese 5 a 10% de cánceres hereditarios en general, y si el padre tiene cáncer de próstata, los hijos tienen hasta 3 veces mayor probabilidad de tener cáncer de próstata, ¿no? Y si el padre y los hijos, o el padre y los hermanos tienen cáncer de próstata, el riesgo se va a incrementar más aún, ¿no? Siendo de 5 a 11, ¿no? En ciertos grupos donde como los afroamericanos o los nórdicos, estas incidencias de cáncer hereditario se pueden ver incluso mucho más aumentadas, ¿no? Este riesgo de 3 a veces sube a 9, ¿no? Y el riesgo de 11 sube hasta 25 veces más posibilidades de hacer cáncer, ¿no? Depende mucho, igual la mortalidad por cáncer de próstata, ¿no? Va a depender mucho de la región y del grupo etario y de la raza, ¿no? Para saber si va a terminar mal o no el tumor, ¿no? ¿Qué signos y síntomas nos puede dar el cáncer de próstata? La mayoría de los de los pacientes con cáncer de próstata en estadios tempranos son completamente asintomáticos, ¿no? Acuérdense que la próstata tiene básicamente 3 grandes grupos de enfermedades, ¿no? La prostatitis aguda y crónica, que puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? Un niño, un joven, el adulto, el mayor menos frecuente, pero en general
a cualquier grupo etario te puede dar prostatitis, ¿no? Que es la inflamación específica o no específica, bacteriana o no bacteriana, ¿no? De la inflamación prostática. Después está la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento benigno de la glándula prostática, ¿no? Que nos va a dar los LUTS o el prostatismo, ¿no? Que es la suma de signos y síntomas obstructivos, irritativos, miccionales, ¿no? Esas dos entidades, en estadios tempranos, el cáncer de próstata puede confundirse perfectamente, ¿no? Puede ser un paciente de 60 años que empieza a orinar mal y tiene hiperplasia benigna de próstata, tiene prostatitis y encima le hace una biopsia por algún X motivo y termina saliendo con cáncer, ¿no? Entonces, un paciente que tenga hiperplasia o prostatitis no está exento de hacer cáncer, pero tampoco está comprobado que esta prostatitis o esta hiperplasia lo lleve al cáncer, ¿no? Entonces son enfermedades que pueden coexistir y son enfermedades que básicamente en estadios tempranos el cáncer va a tener el mismo comportamiento y los mismos signos y síntomas, ¿no? Perú es un país de cáncer avanzado, no solamente en próstata, ¿no? En la cultura de salud, los programas preventivos promocionales, etcétera, etcétera, no hay una cultura de prevención, ¿no? La gente va al médico cuando está mal, no va a chequearse religiosamente su próstata como debería hacerlo, ¿no? A partir de los 45, máximo 50 años, una vez al año, ¿no? Con PSA, tacto rectal y ecografía transrectal. Y si tiene antecedentes familiares directos de cáncer de próstata, tendría que empezar a los 40 años de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de encontrarlo al cáncer, ¿no? Porque los años iniciales, o la gran mayoría, con cáncer localizado van a ser 100% asintomáticos. Entonces ya la presencia de síntomas suele sugerir una enfermedad localmente avanzada, avanzada o metastásica, ¿no? Entonces las molestias pueden resultar, o sea, de tipo miccional, tanto obstructivo o irritativo, como la hematuria, ya cuando hay un crecimiento del tumor, ¿no? Que puede ser hacia la uretra, hacia el cuello de la vejiga o desde su extensión directa hacia el trígono de la vejiga, ¿no? Sin embargo, con mucha más frecuencia estos síntomas son atribuibles a lo que les decía, ¿no? A hiperplasia benigna de próstata, que muchas veces coexiste. Entonces, muchos pacientes pueden estar siendo tratados por hiperplasia benigna y tienen un cáncer, ¿no? Por eso es obligatorio siempre en cualquier paciente con hiperplasia benigna de próstata, con signos y síntomas obstructivos, irritativos, miccionales, descartarla por la posibilidad de un tumor o un cáncer de próstata, ¿no? ¿Y cómo? Simple, ¿no? Con un PSA, un buen tacto rectal y una ecografía transrectal por alguien que esté capacitado para hacerla, ¿no? El valor predictivo para cáncer localizado, para cáncer temprano de próstata, con PSA, ecografía transrectal y tacto rectal, es del 99%, ¿no? Ahora, si hay enfermedad avanzada, ¿no? Dependerá hacia dónde se ha ido, ¿no? Por ejemplo, si va a haber metástasis ósea, es bastante frecuente que el paciente refiera dolor óseo, ¿no? Ahora, la enfermedad metastásica en la columna puede traer también serios problemas, ¿no? Puede generar compresiones medulares y el paciente va a estar presentando sintomatología neurológica, ¿no? Desde parestesias a debilidad en las extremidades inferiores y una parálisis completa, ¿no? Además de tener incontinencia urinaria o fecal, ¿no? O si el tumor ha crecido hacia el esfínter e invade el esfínter, el paciente puede tener retención o incontinencia, ¿no? Si se ha ido hacia el cuello de la vejiga, entonces va a ser más obstructivo el problema. Ahora, y si toma el trígono, va a producir ahogamiento ureteral y probablemente el paciente tenga insuficiencia renal, ¿no? Ahora, y esto lo va a llevar a azoemia, ¿no? La urea, la creatinina se van a disparar. ¿Por qué? Porque los uréteres han sido comprimidos por el tumor en el trígono o ganglios pélvicos que han obstruido, ¿no? Los uréteres, ¿no? Entonces ya puede ser, como dice ahí, por extensión directa del trígono o por adenopatías retroperitoneales que van a generar un síndrome compresivo, ¿no? De los uréteres y por ende una uropatía obstructiva, ¿no? La anemia también está frecuente, ¿no? Es bastante común que el paciente con cáncer de próstata y metástasis ósea haga invasión medular, ¿no? Entonces se va a ver alterada la médula ósea y se van a alterar la formación de elementos figurados de la sangre, ¿no? Por ejemplo, es común encontrar la fosfatasa alcalina elevada, ¿no? Debido a la presencia de metástasis óseas. La fosfatasa ácida sérica puede estar elevada con la enfermedad
cuando ya está fuera, ¿no?, de los confines de la próstata. Entonces, siempre se va a hablar de enfermedad localizada si el tumor está confinado a la próstata, ¿no? Y enfermedad avanzada si el tumor ha salido de la próstata. Y hay intermedios, ¿no? Los factores de riesgo. Bueno, la herencia es el más importante, ¿no? El libro de la próstata comienza claramente y dice, ¿no?, que los varones en esta vida hay tres cosas de las cuales no nos vamos a librar, ¿no? Una, pagar impuestos; dos, la muerte; y tres, el cáncer de próstata, ¿no? Eso quiere decir que cuanto más años vivamos, la probabilidad de cáncer va a ser mayor. Entonces la herencia es importante, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿no? Si el padre tiene, si el hijo tiene, cada vez va a ser más, ¿no? Ahora sabemos que el cáncer es un cáncer hormonodependiente, ¿no? Depende de los andrógenos circulantes, ¿no? La testosterona, que es el principal andrógeno, que se forma en un 90% en los testículos y el otro 10% en las suprarrenales, a través de una enzima que es la 5-alfa reductasa, va a convertir a la testosterona en la dihidrotestosterona, que es la parte activa, ¿no?, del cáncer de próstata. Es el que va a condicionar a que todos esos mecanismos se empiecen a generar, ¿no?, de pérdida de la apoptosis, angiogénesis y demás, ¿no?, replicaciones y otros. La dieta también es fundamental, ¿no? Se ha visto que la dieta rica en grasas es más predisponente para el cáncer de próstata, ¿no? Por eso las incidencias, ¿no?, en los países nórdicos son de comer mucha grasa, porque son países fríos, ¿no? Ellos suelen almacenar la grasa del cerdo o de cualquier otro animal en botellas, y básicamente en el invierno su comida es, a cualquier cosa le ponen la grasa y fríen en eso, ponen la verdura en eso, hacen coles, por ejemplo, hervir en esa grasa, ¿no? Entonces su dieta alta en grasa es bastante nociva para el cáncer de próstata, ¿no?, como uno de los factores predisponentes, ¿no? Eso también se demuestra, por ejemplo, en los asiáticos, ¿no?, que la incidencia es muchísimo menor, ¿no? Mucho, mucho menor. Son los que menos cáncer de próstata tienen. ¿Por qué? Porque son países que sus dietas son básicamente basadas en fibra y en muy poca o casi nula grasa animal, ¿no? Existen ciertos grupos ocupacionales, ¿no?, como los trabajadores de cadmio y otros, que si bien no está tremendamente informado o aclarado, pero se toma en cuenta, ¿no? Pero dieta, herencia y hormonas son los principales, ¿no? Hay ciertos mitos, ¿no?, que la vasectomía, por ejemplo, predispone al cáncer de próstata, porque cuando te hacen una vasectomía se van a alterar tus hormonas, van a subir tus triglicéridos, van a subir tus, ¿cómo se llama?, tu colesterol y tu LDH. LDH es mentira, ¿no? O sea, si bien eso puede ocurrir cuando se hace una orquiectomía bilateral y le sacas los dos testículos, ahí pueden trastocarse un poco el tema hormonal, pero la vasectomía no le estás sacando los testículos, ¿no? Todo lo contrario, estás interrumpiendo solamente el tránsito de los espermatozoides del epidídimo hacia la vesícula seminal, ¿no? De ahí su alta efectividad como un método de anticoncepción quirúrgica definitiva, ¿no? Y hay, pero cantidad de metaanálisis, ¿no?, de más de 40.000 vasectomizados en los 5 continentes, donde la incidencia de cáncer de próstata es exactamente la misma a la del paciente no vasectomizado, ¿no? Con el tabaco en próstata, más bien, está demostrado que los fumadores tienen menos incidencia de cáncer de próstata, ¿no? Pero el cáncer de vejiga se triplica, ¿no?, con el tabaco, y el cáncer de pulmón, ni qué decir, ¿no? Entonces, no porque estadísticamente el cáncer de próstata es menos frecuente en los fumadores, entonces vamos a indicar o vamos a hacer que fumemos, ¿no? Otro mito muy arraigado es la actividad sexual, ¿no? En broma se dice, ¿no?, por donde se peca se paga, ¿no? Siempre se andan molestando los pacientes con el tema de la próstata, ¿no? Entonces, lo que la actividad sexual, si en algo puede complicar o predisponer o favorecer, es a procesos inflamatorios prostáticos, ¿no? Porque muchas de las enfermedades de infección de transmisión sexual, sobre todo las uretritis o por enterobacterias, van a condicionar que la próstata se infecte, se inflame y aparezca el problema de las prostatitis, ¿no?, agudas o crónicas. Pero no hay ninguna, ¿cómo se llama?, relación que la actividad sexual va a predisponer al cáncer de próstata, ¿no?
Todo lo contrario, ¿no? Hay estudios que, si bien no han sido del todo demostrados en algunos otros sitios cuando han querido cotejar, pero así como la lactancia materna es protectora contra el cáncer de mama, entonces la actividad sexual también pareciera tener un factor de prevenir el cáncer de próstata, no, no así la gente célibe o que por algún motivo religioso o decide no mantener una vida sexual nula, ¿no? Y se habla mucho, ¿no?, de la hiperplasia benigna de próstata como principal enfermedad y más frecuente en la tercera edad, ¿no?, como un factor que pueda o no contribuir a la aparición de un cáncer de próstata. Nada más efímero, nada más incierto, ¿no? Ni prostatitis y mucho menos hiperplasia benigna de próstata van a ser factores condicionantes a la aparición de cáncer de próstata, ¿no? Puedes tener una familia llena de varones operados de la próstata, pero si todos han tenido hiperplasia benigna de próstata, tu preocupación porque sea cáncer no tendría que ser, ¿no? Porque nunca se ha logrado asociar, o sea, a la hiperplasia y a la prostatitis como un factor predisponente al cáncer de próstata, ¿no? Si eso fuese cierto, entonces no haríamos tratamientos para hiperplasia, ¿no? Directamente les haríamos cirugía radical o radioterapia o braquiterapia, cualquier método para hacer desaparecer la próstata y no termine el paciente con cáncer de próstata, ¿no? Es bueno hablar o tomarse unos minutos para hacer una remembranza sobre el PSA. El PSA es un marcador tumoral, ¿no? Es el antígeno prostático específico, ¿no? APE sería en español su abreviación, pero siempre se ha llamado PSA por sus siglas en inglés, ¿no? Básicamente es una proteína, ¿no?, que forma la próstata, es una proteasa, ¿no?, de la familia de las calicreínas humanas, producida solo y exclusivamente por los tejidos prostáticos, ¿no?, tanto benigno y maligno. Circula como suero en dos formas complejas, ¿no?, libre y no unida, o complejas que están unidas, ¿no? El valor normal del PSA es de 0 a 4 nanogramos ml, que es en general, ¿no?, algunos por decilitro, eso dependiendo, ¿no?, del reactivo que se utilice, ¿no? El uso real del PSA, que es para lo que se inventó, es para ver la evolución y el pronóstico de un paciente que tiene cáncer de próstata y que sobre todo ha sido sometido a algún tipo de tratamiento para ese su cáncer de próstata, ¿no? Entonces los niveles de PSA deben ser de 0, ¿no?, de 0,001 o 0,01, o sea, prácticamente indetectables, ¿no? Porque si, por ejemplo, hemos hecho una prostatectomía radical, hemos sacado la próstata, ya no hay próstata, no hay vesículas seminales, no hay ganglios, no hay deferentes, porque en eso consiste la prostatectomía radical, ¿no?, sacar todo. Entonces, en teoría no habría ninguna célula posible que pueda formar próstata, porque ya sabemos que son exclusivas de los tejidos prostáticos, la formación de PSA. Entonces, si hemos sacado todo, entonces no habría manera, ¿no? Pero si vemos que a través del tiempo, el primer año cada 3 meses, el segundo año cada 6 meses y el tercero hasta el 10º año, cada año vamos a hacer dosajes de PSA, tacto, ecografía y otros, entonces cualquier mínima variación del PSA nos va a indicar recurrencia de enfermedad. Por más que esté en 0,01 y nos aparezca 0,04, 0,5, ya empieza a subir, quiere decir que hay células prostáticas, ¿no? Y van a ser, lo más seguro, células prostáticas malignas. Por eso su uso, ¿no?, para evolución y pronóstico en un paciente con cáncer de próstata sometido a cualquier terapia, ¿no? Pero no solamente se le da ese uso, que es el verdadero y es el que, para el que más lo usamos, ¿no? Se ha usado mucho porque el PSA, cuando apareció allá por los años 80, entonces fue un boom, ¿no? Salió en todo lado que el cáncer de próstata se podía diagnosticar a través de un simple examen de sangre, ¿no? Que el PSA era el mejor marcador tumoral de la historia, ¿no? Pero a través del tiempo se ha visto que el PSA para screening, para despistaje de cáncer de próstata, no ha mejorado ni la sobrevida y mucho menos ha disminuido la casuística de cáncer de próstata, ¿no?, con enfermedad. Entonces, no es el uso, ¿no? Al menos solo no. La especificidad, la selectividad para encontrar un cáncer de próstata con PSA total es menos del 50%, ¿no?
casi igual que el tacto rectal y un poquito menos que la ecografía transrectal. Pero las tres cosas juntas sí aumentan, ¿no?, el valor predictivo para cáncer de próstata. Entonces, si queremos hacer un despistaje, un screening de cáncer de próstata en una población X, tendremos que usar PSA total, ecografía transrectal y tacto rectal, ¿no? Ahora, el PSA dijimos que era de 0 a 4, ¿no?, el valor normal. El PSA mayor a 10, por norma, en muchas guías es indicador de biopsia, ¿no? Quiere decir que hay una actividad prostática importante, se está formando más antígeno del que normalmente la próstata debería formar. El PSA tiene más valor cuanto más chica es la próstata. Y va a haber variaciones o valores normales por encima de 4, de acuerdo a la edad y de acuerdo al volumen prostático, ¿no? Existen unas tablas para eso. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Si tenemos un PSA de 0 a 4, podríamos decir que es normal. Si tenemos un PSA más de 10, probablemente haya cáncer, ese paciente tiene que ir a biopsia, ¿no? Pero ¿qué pasa con los pacientes que están comprendidos entre el grupo entre 4 y 10? A veces se conoce como PSA problema, ¿no? Porque no está ni muy alto, pero tampoco está normal. Entonces, para eso se inventó el PSA libre. Entonces, ustedes, chicos, cuando tengan un paciente y quiera un despistaje de próstata, ya saben, ¿no?, tacto, ecografía y PSA. Pero pídanle solamente PSA total, no le pidan ninguna fracción libre de PSA y mucho menos densidades, porcentajes de esas, ¿no? Porque eso ya es, ¿cómo se llama? Solamente si el PSA es problema. Entonces, cuando el PSA es problema, está entre 4 y 10 nanogramos ml, ahí entra a cantar el PSA libre, ¿no? Entonces se mide el PSA libre y de acuerdo a la cantidad de PSA libre y PSA total, entonces en una misma muestra se pueden hacer diferentes, ¿cómo se llama?, evaluaciones del PSA, ¿no? Sobre todo el porcentaje de PSA, ¿no? Aproximadamente el 90% del PSA sérico se une a una antisinotripsina, a la AZT, y cantidades menores están libres, ¿no?, unidas a una alfa-2 macroglobulina. Entonces eso nos va a saber diferenciar dependiendo, ¿no?, del volumen prostático, la edad del paciente, o hacer un índice de corte para saber qué pacientes que tienen PSA entre 4 y 10 son tributarios o no de una biopsia. ¿Para qué? Para no hacer más biopsias de las necesarias, ¿no? Ahora hay que también recordar que puede haber fallo bioquímico, ¿no? El grado de desdiferenciación o de agresividad o el alto grado de un tipo en particular de cáncer de próstata puede hacer que estas células no formen PSA, ¿no? Y al no formar PSA, entonces uno cree que está feliz porque su PSA está normal, pero tiene cáncer, ¿no? Ahora, el incremento también del PSA a través del tiempo, a esto se conoce como velocidad de PSA, ¿no? Pues es el cambio sérico que va a ocurrir en el PSA en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, si hay un incremento de más del 50% o una duplicación del PSA en el lapso de un año, entonces hay que ver que hay alguna actividad prostática que está condicionando esa elevación, ¿no? La densidad de PSA también, ¿no? Eso se conoce como PSA esperado, también es la relación del PSA respecto al volumen de la glándula, ¿no? Y eso se va a calcular solamente si se hace una ecografía transrectal, ¿no? Con una ecografía transrectal bien hecha, vamos a tener 3 dimensiones, ¿no? Anteroposterior, transversal, longitudinal. Esas 3 dimensiones se van a multiplicar por una constante que es 0.52 y nos va a dar un volumen prostático. Entonces, de acuerdo a ese volumen prostático, el software mismo de la computadora del ecógrafo transrectal nos va a calcular la densidad de PSA, ¿no?, que es la cantidad de PSA respecto al volumen, ¿no?, para ver si hay o no una carga mayor. El PSA, entonces, desgraciadamente no cumplió la función para la cual le dimos uso, ¿no? Tanto, o sea, a través del tiempo, y como no aparecía nada nuevo o lo que había no era mejor que el PSA, entonces a la fecha se sigue utilizando el PSA, pero hay que saber que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Hay que saber que existen tablas por edad y por volumen prostático, ¿no?, que puede variar el PSA, ¿no? Y también hay que saber que gente con PSA normal puede hacer cáncer de próstata, ¿no? Esos son los famosos fallos bioquímicos. Ahora se está usando bastante el PCA3 con C de casa, ¿no? PCA3, ¿no?, que es el antígeno
3 del cáncer de próstata, ¿no? Es un ARN específico de la próstata, no codificante, que se sobreexpresa en la mayoría de los cánceres de próstata, con una regulación al alza mediana de hasta 66 veces en comparación con el tejido adyacente no canceroso. Consiste en un masaje prostático, o sea, al paciente hay que decirle que venga al consultorio con la vejiga llena, entonces se hace un masaje prostático, acuérdense que el líquido prostático es el 80% del semen. Cuando uno eyacula semen, ¿no? Y eyacula 80% líquido prostático, 15% líquido seminal de las vesículas seminales, que es hablamos ya del 95% del semen, y solamente un 5% es el volumen o la masa espermatocítica, ¿no? Que son los espermatozoides. Por eso es cuando tú ves el semen macroscópico de un vasectomizado o de un no vasectomizado, no hay manera de saber quién tiene vasectomía y quién no, ¿no? La única forma es por microscopía, en el que vas a ver en el vasectomizado que no tiene espermatozoides, ¿no? Entonces se hace un masaje prostático, el paciente orina en un reactivo y eso se manda a Lima, ¿no? En general, un PSA3 se puede pedir a cualquier paciente, se le da un número de cuenta, deposita para el laboratorio, Roe, Bluestein son los que lo hacen en Lima, entonces te llega un kit por DHL, en el que vienen unos guantes, un frasco con el reactivo, todo el instructivo y una caja sellada, ¿no? Entonces, con eso vas al consultorio del urólogo, el urólogo ve que está en orden todos tus reactivos, te hace un tacto rectal, un masaje prostático vigoroso para exprimir todas las células y el líquido prostático a la vejiga y después se le pide al paciente que orine en el frasco, ¿no? Entonces, al orinar en el frasco, ese frasco se cierra, se sella, tiene todo para eso, se mete en la misma caja en la que ha llegado, el paciente va a DHL y lo deja, ¿no? El pago del kit ya incluye, ¿no? Tanto la llegada a la casa del paciente como el envío, ¿no? Y en unos 10, 15 días te va a llegar, ¿no? Van a hacer una citometría de flujo, van a ver si existe o no este ARN específico en esas células prostáticas, ¿no? Producidas o encontradas o enviadas a través del masaje prostático, ¿no? Así como hay otros, ¿no? El CLQMDX, el ExoDX, Prostate Intensive Core, hay un montón, ¿no? Uno mejor que otro, parece que sí, ¿no? Pero hoy por hoy se está trabajando mucho con PSA y sus variedades y sus densidades, velocidades y porcentajes y activados, y se está trabajando con el PSA3, ¿no? ¿A quién le pedimos esto? Por ejemplo, a un paciente que tiene biopsias fallidas, ¿no? Fallidas en el sentido de que hay una alta sospecha de cáncer, pero le hemos hecho una biopsia de próstata y la biopsia sale negativa, ¿no? Pero tu presunción diagnóstica es alta, ¿no? De repente por el tacto, de repente por una resonancia magnética que has encontrado lesiones, o una ecografía transrectal, ¿no? O un PSA alto. Entonces es un paciente que te preocupa, que probablemente tenga cáncer y no estás diagnosticándolo, ¿no? Entonces para eso le pides un PSA3, si este te confirma, igual el paciente debe ir a biopsia de próstata. La única manera de diagnosticar el cáncer de próstata acá en Perú, en Estados Unidos, en Kazajistán, donde quieran, es a través de una biopsia de próstata, ¿no? Si no hay estudio histopatológico que confirme la presencia del tipo y grado del tumor, no podemos hablar de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, el cáncer oculto es aquel cáncer que se sospecha y no se lo encuentra, ¿no? Un cáncer laboratorial puede ser un paciente con un PSA elevado, ¿no? O con un PSA3 positivo, o un cáncer clínico, ¿no? Un tacto rectal patológico, ¿no? Tú tocas un nódulo indurado, una próstata dura pétrea, ¿no? O un cáncer bioquímico, un PSA por las nubes o laboratorial, o un PSA imagenológico, ¿no? Imágenes sugestivas de neoplasia tanto en ecografía transrectal o en resonancia magnética multiparamétrica, que es la idea, ¿no? De más, entre comillas, que puedes encontrar un cáncer. Y si tienes un PET scan con colina o con otros radiotrazadores que van a medir el metabolismo de las células prostáticas, nos pueden encontrar tumores, no les exagero, del tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿no? Entonces a ese detalle se está llegando, ¿no? El diagnóstico, ya lo dijimos, ¿no? El diagnóstico es siempre, o sea,
a través de una biopsia transrectal prostática y el estudio anatopatológico dirá qué tipo de tumores, ¿no? Entonces, si bien se puede diagnosticar a base de historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio, imágenes, lo que hemos hablado, el cáncer de próstata en nuestro país, que desgraciadamente, como hemos dicho, siempre está avanzado, porque la gente no consulta en forma precoz, entonces va a ser en alguna medida más fácil el diagnóstico, porque ya el paciente con síntomas, ya con enfermedad invasora avanzada, ya con alteraciones groseras, toscas en el tacto rectal, entonces nos van a indicar que ya hay no solamente un cáncer de próstata, sino probablemente esté avanzado, ¿no? Y es la biopsia de próstata la que va a hacer el diagnóstico, ¿no? Todos ya hemos rotado urología, hemos visto o hemos hecho la clase de biopsia de próstata, ¿no? Vimos que había un gran número de factores que teníamos que tomar en cuenta para indicar una biopsia, ¿no? Los más importantes fueron un PSA, un examen dígito rectal anormal o cambios sugestivos, ¿no? En ecografía transrectal o una combinación de todos, ¿no? Entonces eso nos van a, en general, dar una sospecha de cáncer de próstata y vamos a indicar una biopsia, ¿no? Ahora, la mayoría de las planillas de biopsia actuales incluyen muestras mediales y laterales del ápice, ¿no? De la glándula media y la base de los lados derecho e izquierdo. Pues es cierto, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase de biopsia prostática? A la próstata la íbamos a dividir en sextantes, ¿no? Partimos la próstata en dos, tenemos una próstata derecha, una próstata izquierda, o si quieren lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿no? A esa línea longitudinal trazamos una línea transversal, que es la parte media, y vamos a tener una próstata superior y una próstata inferior, o si queremos llamar base y ápice, ¿no? Y después hacemos los cortes, ¿no? Si queremos uno entre la base y la parte media, otro entre la base y el ápice, y podemos hacer innumerables cortos, ¿no? Cortes de tal manera que tu topografía prostática se va a ver, ¿cómo se llama? Dirigida en sextantes, en octantes, si quieres hacer 6, 12, 18, 24, 32 hasta 48, ¿no? Entonces, cuanto más lateral y más posterior sean, sobre todo laterales, tus biopsias, vamos a abarcar la zona periférica, ¿no? Que es el 90%, 95% casi de la próstata junto con la zona central, ¿no? Entonces, que es la zona justo que se toca con el dedo. Entonces, si dirigimos ahí nuestras biopsias, sabemos que casi el 80% de los cánceres de próstata o son periféricos o son centrales, ¿no? Solamente un 10% es transicional, que es donde crece la próstata por hiperplasia benigna, ¿no? En general, el gol estándar del diagnóstico de cáncer de próstata son las biopsias transrectales con guía ecográfica, ¿no? Se utiliza un dispositivo de biopsia con una aguja Trucut que le hemos visto, que es una aguja que entra y sale, y al retirar o al regresar el mandril hacia la punta principal, entonces va a abarcar un taco, un pequeño pedacito de próstata, que es lo que se va a mandar a patología, ¿no? Hoy por hoy cada vez es mayor, ¿no? El uso de las biopsias por fusión de imágenes, ¿no? Que lo que se hace es hacer una resonancia magnética nuclear multiparamétrica de la próstata y esa imagen reciente de la resonancia magnética se carga al software del ecógrafo transrectal, ¿no? Entonces, en el momento que el urólogo está haciendo la ecografía transrectal, se superpone a su imagen sonográfica las imágenes de la resonancia magnética, ¿no? Eso ayuda mucho, sobre todo a rebiopsias, a pacientes que tienen biopsias transrectales fallidas o que no se está logrando encontrar el tumor, o en aquellos pacientes que están en seguimiento o en vigilancia activa, ¿no? En el cual no está haciendo ningún tratamiento por la edad o por algún motivo y queremos ver cómo evoluciona su cáncer de próstata, ¿no? Entonces, ese tipo de biopsias por fusión de imágenes todavía no las estamos haciendo en Perú, pero yo creo que tarde o temprano va a llegar, ¿no? Y ha mejorado sobre todo, ¿no? El diagnóstico de cáncer temprano, ¿no? Tumores muy, muy pequeños se pueden encontrar con esa fusión y sobre todo se pueden biopsiar, ¿no? Ahora, la mayoría de las plantillas de biopsia actuales van a incluir zonas
de la parte media y de la parte lateral de los ápices, ¿no? Tanto de la glándula media y de ambos lóbulos, ¿no? Entonces, la idea es abarcar la mayor cantidad de tejido prostático posible, ¿no? Pero sabemos que a mayor número de disparos a la próstata, mayor posibilidades de diagnóstico. Pero también sabemos que a mayor número de disparos, mayor posibilidades de complicaciones, ¿no? O que pase algo. Los esquemas de saturación constan de 20 o más núcleos, ¿no? Que enfatizan el muestreo de la zona periférica, ¿no? Una biopsia por saturación es cuando tú le das, ¿no? Por decir, fíjense, esta diapositiva es la próstata, ¿no? Partimos en dos, esta es la parte superior, la negra es la parte media y la parte verde de abajo es la zona basal, ¿no? Entonces, si partimos la próstata en ese sentido, entonces vamos a tener la posibilidad de dar disparos, ¿no? Uno o dos a cada cuadrante, ¿no? Por decir, dos en el cuadrante superior, dos en el cuadrante superior medio, dos en el cuadrante superior derecho o izquierdo, ¿no? Y puedes hacer dos, tres, cuatro, pero saturación, ¿a qué se llama? A darle la mayor cantidad de disparos posibles en el caso supuesto que no tengas una imagen sugestiva de lesión, ¿no? Si tienes una imagen fija de lesión característica de nuestro medio, por ejemplo, porque se diagnostican ya los cánceres avanzados con masas tumorales grandes, incluso palpables, entonces hay que saturar de biopsias de esa zona para tener un muestreo lo más eficientemente posible para que el patólogo no se nos equivoque, ¿no? Entonces, con la biopsia solamente vamos a saber ahí recién a ciencia cierta y vamos a tener la licencia y la autorización para poder tratar ese cáncer de próstata, ¿no? Y los tumores prostáticos básicamente se dividen de acuerdo a las células donde se originan, ¿no? Que pueden ser epiteliales y estromales, ¿no? Los epiteliales son los más comunes. El adenocarcinoma es el 95% de todos los cánceres de próstata, entonces son de origen epitelial y en general son adenocarcinomas, ¿no? Después están los carcinomas de células transicionales, 1 al 5%, los adenocarcinomas mucinosos, 0,4%, los carcinomas epidermoides, 0,2%, después vendrán los neuroendocrinos, los carcinomas sarcomatoides, que son muy raros o raros, ¿no? Y hay otros más. Y los estromales, que son los menos frecuentes y a su vez los más agresivos, tenemos a los rhabdomiosarcomas, que podemos encontrarlos en niños menores de 10 años, ¿no? Y al leomiosarcoma en pacientes mayores de 40 años, ¿no? Pero son los menos frecuentes de todos, ¿no? Una vez diagnosticado el cáncer de próstata, cualquier paciente con cáncer de próstata, lo que necesitamos saber es, o entender, es no solamente el tipo de tumor que tiene, ¿no? Si es un adenocarcinoma, si es un carcinoma endocrino, como quieran llamarlo, ¿no? Hay que tratar de ponerle nombre y apellido. Entonces es importante conocer la localización del tumor, el tamaño del tumor, el comportamiento del tumor a través del tiempo, y en base a eso también hay que hacer una estadificación, ¿no? El que más se utiliza es TNM, no el que más se utiliza, sino es el más completo, ¿no? Que como todo TNM, ¿no? Vamos a ver el tamaño o la localización del tumor primario, después vamos a ver la presencia o no de linfonódulos. Acuérdense, por resonancia, cualquier ganglio mayor a 1 centímetro debe ser considerado neoplásico, ¿no? Y finalmente vamos a controlar las metástasis a distancias, ¿no? Si están ahí fuera de la próstata, o si hay en ganglios, si hay en hueso, o si hay en órganos como pulmón, hígado, ¿no? La metástasis visceral del cáncer de próstata en general tiene muy mal pronóstico, ¿no? Es más frecuente encontrar metástasis ganglionares, metástasis óseas, ¿no? Pero si tenemos un paciente con una metástasis visceral a pulmón, a hígado, es un paciente que tiene un cáncer de alto grado y probablemente va a morir antes de los 6 meses, ¿no? En cambio, con el cáncer en hueso, con tratamiento hormonal de rescate o como primera línea de tratamiento, ¿no? Un bloqueo androgénico total, si eso fracasara, un bloqueo androgénico máximo, entonces muchas veces podemos controlar el tumor, ¿no? No curar, pero sí controlar. Para estadificar, vamos a utilizar ecografía transrectal, nunca convencional, imágenes de resonancia magnética multiparamétrica, pueden ser imágenes axiales por
TC, que no es lo mejor. Se ha visto que es mucho más rendidora la resonancia magnética nuclear. Y cuando queremos, ¿cómo se llama?, saber si hay o no metástasis óseas, la radiología convencional, la resonancia magnética misma, la tomografía, a veces no nos muestran. Entonces, algo que se hace y se usa mucho cuando hay sospechas, sobre todo de metástasis ósea, o en su primer estadiaje antes de iniciar un tratamiento, o para controlar el tratamiento, se hace una gamografía ósea corporal total, ¿no? Se llama GAMSPEC renal o gamografía ósea corporal total. Se les inyecta un radiotrazador que es tecnesio 99, entran a la gamma cámara y se les hace, ¿no?, una gamografía. Y ahí se ve desde la calota craneana hasta hasta la última falange o falangina del pie, ¿no? Entonces, como un mapa del esqueleto óseo por delante y por detrás, y se va a ver la presencia o no de metástasis óseas, ¿no?, con la gamografía ósea. Si hay como imágenes por tomografía, ¿no?, con emisión de positrones, el famoso PET scan, ¿no?, el que más se está utilizando ahora es la colina y el PSMA, ¿no?, el plasma, que básicamente igual son radiotrazadores, ¿no?, que unida a la gamografía, que es una prueba funcional metabólica, a una tomografía, entonces vamos a poder ver la parte anatómica y el metabolismo mismo de las células con un trazador radioactivo que puede ser, ¿no?, fluorocolina, acetato o flucicolibina, pero los que más se utilizan, colina y PSMA, ¿no? Entonces, con eso podemos encontrar el tumor, ¿no? Una vez estadificado, una vez encontrada la biopsia, entonces es importante siempre una clasificación por grupo de riesgo, ¿no? El grupo de riesgo bajo, o PSA, o cáncer de bajo grado, es un paciente que tiene un PSA menor a 10 y su Gleason es de 6, ¿no? Gleason es una clasificación que mide el grado de malignidad de un tumor, ¿no? O sea, por más pobremente diferenciado o muy diferenciado o muy parecido a la célula prostática normal, sea la célula neoplásica maligna en la próstata, pues se va a comparar, ¿no?, cuántas células malignas versus cuántas células benignas, ¿no? Entonces te va a dar una escala, ¿no?, del 2 al 6, del 7 al 9 y más de 10, ¿no? Perdón. De 2 a 5 leve, de 6 a 8 moderado y de 9 a 10 severo, ¿no? Y va a ser una sumatoria, ¿no? Por ejemplo, acá, Gleason de 2 a 6, ahí puede ser 2 más 2, sería 4, o 3 más 2, 5, o 2 más 3, 5, o 4 más 2 te va a dar 6, ¿no? Entonces, un Gleason de 2 a 6 va a tener un grado o grupo de riesgo tipo 1, ¿no? Ahora, si es un Gleason 7, pero donde 3 de las células malignas y 4 son benignas, entonces tendrá un grupo 2, ¿no? Ahora, es un 7 también, pero donde hay 4 malignas sobre 3 benignas, entonces es un cáncer de mayor grado, ¿no? Y acuérdense, el 7 ya es moderado, ¿no? Y si tenemos 8 o más, entonces no es lo mismo un 4 más 4 que un 3 más 5 que un 5 más 3, ¿no? Acá 4 a 4 están empatadas, ¿no?, las células malignas versus las células benignas. Y un 3 benignas, 5 malignas, ¿no? O 5 benignas y 3 malignas. Entonces, eso te va a dar un grupo de riesgo alto, ¿no? Y un 9-10 ya es un Gleason alto, ¿no? Entonces, usando Gleason, esta es la famosa clasificación de D'Amico, que es para grupos de riesgo, entonces nos dan 3 tipos o grados de cáncer, ¿no? El riesgo bajo, PSA menor a 10, con Gleason menor o igual a 6 y un estadio clínico T1 o T2A, o sea que el tumor está confinado a la próstata, ¿no? Un riesgo intermedio, un PSA entre 10 y 20, con un Gleason 7 mayor y un estadio T2B, ¿no? Mayor carga tumoral, probablemente tocando, raspando, saliendo de la cápsula prostática. El PSA mayor a 20, en general se considera que ya hay enfermedad extraprostática, ¿no? Entonces, si el Gleason es alto, mayor posibilidad de que el PSA sea más alto y que el estadio clínico también sea mayor. Y al final, un riesgo alto ya es un PSA mayor a 20, con un Gleason 8 a 10 y con un estadio T2C o T3A, ¿no?,
que son tumores que ya han salido, ¿no?, de la próstata. Esto es importante porque en base a esto se va a hacer el tratamiento, ¿no? Entonces el grupo de riesgo, el tipo de tumor, el porcentaje de Gleason también van a servir para el seguimiento y control más adelante, ¿no? Bueno, hay varias o múltiples clasificaciones, ¿no? Unas muy bajo, de bajo, un riesgo favorable intermedio, un riesgo intermedio desfavorable, un riesgo alto, un riesgo muy alto, ¿no? Dámico es la que acabamos de ver, pero hay la de la NNCC, de la EUA, que es de la Asociación Europea de Urología, o de la EUA, que es la Asociación Americana de Urología, ¿no? Pero si se fijan, todos miden Gleason, todos miden PSA y todos miden TNM, ¿no? Entonces, en base a eso, uno puede ser más exquisito en agrupar sus pacientes para saber qué grupo de riesgo tiene, ¿no? Y el tratamiento según estadios, que básicamente te sirve para entender no solamente rápidamente el grado de compromiso tumoral, sino si tiene o no tiene chance de tratamiento curativo o de control de enfermedad, ¿no? En estos estadios se clasifica el cáncer de próstata en 4 estadios. El estadio A, localizado, cuando el tumor está confinado dentro de la glándula prostática. El B, localmente avanzado, es el tumor que está tomando la cápsula prostática, pero no la ha atravesado, no ha salido de la próstata el tumor, pero está localmente avanzado, ¿no? Puede haber más masa tumoral, etc. Y el estadio C ya es el avanzado, ¿no?, en el cual el tumor ha salido de la próstata. Generalmente toma vejiga o recto o las más de las veces vesículas seminales. Y el metastásico ya es el que no solamente ha tomado alguno de estos órganos por vecindad, sino que tiene ganglios positivos y sobre todo metástasis óseas, ¿no? Entonces a los estadios A y B, localizado y localmente avanzado, se les puede ofrecer curación. Curación quiere decir dejarlo libre de enfermedad. Un paciente sometido a prostatectomía radical, por ejemplo, ¿no?, el estadio AB, o radioterapia de gas externo, o braquiterapia, que es implantación de semillas, o crioterapia, que es congelación del tumor, o vaporización por calor con HIFU, entonces podemos curar esos cánceres localizados o localmente avanzados, ¿no? Entrará en un régimen de control de PSA cada 3 meses, resonancia magnética bianual, tacto rectal trimestral, ecografía transrectal trimestral, etcétera, etcétera, durante el primer año. Después, si está libre de enfermedad, pasará a un seguimiento bianual cada 6 meses, y el tercer año hasta el 10º año, una vez al año, ¿no? Siempre tacto, PSA, ecografía, resonancia magnética y todo, ¿no? Entonces, estos pacientes sí se pueden curar con cualquiera de los métodos, ¿no? ¿Cuál es mejor? El mejor es el que tú lo sabes hacer o el que mejor resultados te da, ¿no? La corriente europea usa mucha radioterapia, la corriente americana y en general mundial tiene más tendencia a la cirugía, ¿no? Hablamos de prostatectomía radical, que puede ser abierta o laparoscópica o robótica, ¿no? La idea es sacar toda la próstata, las vesículas seminales, los ganglios ilíacos, ileobturatrices y los deferentes, ¿no? Se hace una anastomosis de la vejiga en raqueta contra la uretra, que ha quedado justo seccionada delante del esfínter externo, perdón. Entonces ahí lo que tenemos es un paciente que las más de las veces, si está bien hecho y hemos respetado las bandeletas, que son los nervios que pasan entre la cara posterior de la próstata y el recto, el paciente no solamente va a tener continencia, sino va a tener también erección, ¿no? De todos estos en Perú, solo prostatectomía radical y radioterapia externa, ¿no? Braquiterapia. El nuevo Hospital Lorena, en teoría, iba a tener un equipo de braquiterapia, ¿no?, que consiste en implantar semillas cerca del tumor, ¿no? Entonces, de forma diaria emite radiación y va a destruir las células neoplásicas, ¿no? Congelación y vaporización no se están haciendo en Perú. Y esta es nuestra historia, nuestra realidad, ¿no? O sea, los pacientes con cáncer de próstata avanzado en el Perú, que son la mayoría, por eso siempre decimos que Perú es un país de cáncer avanzado, entonces van a venir ya con presencia de masa palpable, un tacto rectal patológico, una ecografía que nos muestra evidencia de enfermedad extraprostática, en la tomografía o en la resonancia, sobre todo vamos a ver ganglios. Entonces ya estamos ante un paciente en estadios avanzados, ¿no?
que ha tomado otros órganos y de no solamente metástasis, otros órganos y ganglios, ¿no? Estos pacientes no pueden ser curados ya, ¿no? Ahí no hay cómo, no hay forma, no hay manera de prometerles o ofrecerles curación. A ellos se les ofrece solamente control de enfermedad, ¿no? Sabemos que el cáncer de próstata es hormonodependiente, depende de los andrógenos circulantes, entonces la primera línea de tratamiento es la hormonoterapia, ¿no? Y va a ser el bloqueo androgénico total o bloqueo hormonal total, ¿no? Esto ya lo vimos en la práctica, se puede hacer de dos formas: castración química, que es el uso de análogos o antagonistas de las hormonas liberadoras de la hipófisis para evitar, ¿no?, la formación de nuevos andrógenos, mediante inyecciones mensuales, bimensuales o semestrales, ¿no? O la castración quirúrgica, que es lo que más se utiliza, dado el tipo de pacientes que tenemos, ¿no? La castración química tiene que ser un paciente relojito, ¿no? Que tiene que venir de cada 3 meses a su control, tiene que estar pendiente de su receta, tiene que ponerse su inyección para bloqueo hormonal total, ¿no? Ahora, si el paciente es del campo, es un paciente que sabes que no va a volver, entonces más barato, más económico y hasta cierto punto más práctico es sacarle los testículos, ¿no? Pues la castración química va a bloquear básicamente el 90% de los andrógenos y va a requerir además de un apoyo con un antiandrogénico que puede ser bicalutamida, ciproterona, dietiletilvestrol, flutamida, esolutamida, hay un montón, ¿no? Entonces estos lo que van a hacer es complementar ese 10% faltante que la orquiectomía no ha podido bloquear, porque las suprarrenales siguen ahí, ¿no? En cambio, con el bloqueo químico se bloquea todo, ¿no? Suprarrenales y testículos. Pero con la castración quirúrgica, como su nombre lo dice, castrar es solamente sacar los testículos, entonces hay que dar un adyuvante más, ¿no? Que en general es bicalutamida o ciproterona, que además nos sirven para contrarrestar los signos y síntomas de la deprivación hormonal, ¿no? El paciente, una vez que se le ha bloqueado los andrógenos en forma total, al 100%, pues va a tener como una menopausia, ¿no? Va a tener bochornos, calores, irritabilidad, cansancio, fatiga, un poco deprimido, ¿no? Entonces, si no se sabe manejar eso, el paciente va a entrar en un pozo, ¿no? Completamente apático, va a tener mucha tendencia al sobrepeso, a desórdenes de lípidos, y esas cosas es lo que hacen o han extrapolado, ¿no?, la gente o estos grupos religiosos o no religiosos que están así como los antivacunas en contra de las anticoncepciones, ¿no? Pero eso le va a pasar a un paciente al cual tú le has bloqueado el 100% de los andrógenos, ¿no? Ahora, y esto puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? En general, un porcentaje alto, dependiendo del grado, ¿no? Si es un grado 2 o un grado 3 endámico, ¿no?, de mayor probabilidad de complicación por el cáncer, entonces van a ser en ese plazo, ¿no?, de 1 año, 2 años o más, una hormonoresistencia. Ya no le va a servir de nada el bloqueo hormonal, el tumor va a buscar otras formas de alimentarse o directamente va a ser refractario, ¿no?, a los antiandrógenos. Entonces ahí vendrá ya un tratamiento hormonal también de segunda línea, que es el bloqueo androgénico máximo, ¿no?, que en general se hace con antiandrógenos no esteroideos, que es otro grupo diferente, que van a actuar ya directamente no sobre el andrógeno, no sobre la célula prostática, sino sobre el receptor del andrógeno en la célula prostática, ¿no? De estos andrógenos no esteroideos, el más utilizado y el con mejor resultados es el acetato de abioterol, ¿no?, que es el famoso Citiga. Este viene siempre acompañado de prednisona, ¿no? Pues casi la mayoría del bloqueo hormonal o androgénico máximo va de la mano con corticoides, ¿no? ¿Para qué? Para potenciar justamente el efecto del antiandrógeno, ¿no? Y pacientes que tienen o no responden del todo a la hormonorefractariedad o la hormonoresistencia con tratamientos tipo Citiga, entonces se puede hacer quimioterapia, ¿no? La quimioterapia en general en próstata te hacen 2, 3 ciclos o hasta 4 ciclos con docetaxel, que es un quelante, que en honor a la verdad es como si le pasara un camión al paciente, lo deja pero destruido, y la respuesta es máximo del 12%, ¿no?, a quimioterapia. Entonces casi el 88% no le va a hacer cosquillas la quimioterapia al cáncer, pero sí lo va a arañar a todo el organismo, ¿no? Una gran parte muere
por la quimioterapia más que por el cáncer, en el caso de docetaxel y cáncer de próstata, ¿no? Entonces hay que ver bien qué paciente puede recibir o no quimioterapia, ¿no? Si responde, una maravilla, ¿no? Porque ya es la última línea, ¿no? Después del bloqueo androgénico máximo, ¿no? Muchos pacientes, o sea, hacen, ¿no? El tratamiento adyuvante con antiandrógenos no esteroideos más quimioterapia, o sea, esta doble línea se utiliza, los que salen responden y van bien, ¿no? Y los que no, generalmente fallecen antes de completar el tratamiento, ¿no? Ahora es hasta cierto punto irónico, ¿no? Pero con hormonoterapia, con castración química o castración quirúrgica, uno puede aumentar la expectativa del paciente de 5 a 10 años, ¿no? Que es un montón, ¿no? Para un cáncer avanzado, que tú lo puedas controlar 5 a 10 años, es una maravilla, ¿no? En caso de hormonoresistencia, un buen tratamiento con corticoides y estos antiandrógenos tipo Citiga o acetato de abioterona, entonces vamos a responder a 2 años o más o menos, ¿no? Pero la quimio, irónicamente, solamente aumenta la sobrevida 2 a 3 semanas. Entonces no es una opción muy inteligente a veces dar si el estado del paciente no es el mejor, ¿no? Porque si no lo va a matar el cáncer, lo va a matar la quimioterapia. Por eso la clave es la primera línea, ¿no? Prostatectomía radical, radioterapia o braquiterapia, ¿no? O sea, acabar con el cáncer. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿De qué mueren los pacientes con cáncer de próstata? Hematuria macroscópica, los sangrados incoercibles, sangran, se mueren, ¿no? Ya de por sí son pacientes anémicos por la invasión a la médula ósea del cáncer de próstata. Si no mueren por insuficiencia renal, por uropatía obstructiva, mueren por infecciones, se debilitan y van poco a poco, ¿no? El dolor es una característica, ¿no? Cuando hay metástasis ósea, son pacientes que tú los ves caminar que dan pena, ¿no? Están tullidos, muchas veces vienen en silla de ruedas, ¿no? Y ni qué decir los pacientes que hacen compresión medular por metástasis, ¿no? Son pacientes que vienen parapléjicos, ¿no? Pues un cáncer de próstata asintomático avanzado, complicado, va a ser muy, muy molesto y muy doloroso, no solamente para el paciente, sino para la familia, porque van a ver que se va consumiendo como una velita, ¿no? Y es nuestro cáncer más frecuente, ¿no? El Perú ha priorizado 10 tumores, o sea, para que el Ministerio de Salud, hace poco nomás se ha aprobado la ley, ¿no? Contra el cáncer y la lucha contra el cáncer, entonces han priorizado 10 tumores, entonces el cáncer de próstata está ahí en tercer lugar, segundo lugar, ¿no? En, para que se trabaje tanto en la parte preventiva, promocional, como para que les cubra los diferentes tratamientos, ¿no? La segunda línea, por ejemplo, el bloqueo hormonal máximo, con Citiga, para que tengan una idea, vale casi 7,000 soles el tratamiento mensual, ¿no? Entonces, la primera línea con bicalutamida, con ciproterona, más orquiectomía, no te sale ni 80 soles el mes, ¿no? Entonces, la idea es tratar de contenerlos con la primera línea, que es la más efectiva, ¿no? Entonces, y eso va a depender mucho del grado, del tipo de tumor y del momento del diagnóstico y cuán oportuno sea tu diagnóstico, ya sabiendas que es un cáncer avanzado, ¿no? 3 minutos de descanso, chicos, y entramos a cáncer de vejiga. Tan frecuente en nuestro medio. Yo estoy en Argentina. Argentina, junto con Turquía y con España, son los 3 países con el mayor índice de consumo de cigarrillos, ¿no?
Ya es frecuente que un paciente fume 40, 50, 60 cigarrillos, ¿no? Es más, las historias clínicas, o sea, que son las muchas veces digitalizadas, entonces ponen ahí, ¿no? Cigarrillos o tabaco, y no ponen cuántos, sino ponen atados, ¿no? Un atado, dos atados, tres atados, porque y un atado trae 20 cigarrillos, ¿no? No es como acá que cuántos fuman, 10, 15, te dicen, no, si es un fumadorazo, ¿no? Allá en general los fumadores te van a decir dos, tres atados, ¿no? Fuman 80, 90 cigarrillos al día, ¿no? Y en Argentina el cáncer de vejiga es tremendamente frecuente, al igual que en España y Turquía. En general, en todos los países donde hay un alto consumo de cigarrillos, ¿no? Hay otros factores, como vamos a ver, ¿no? Pero acá en Perú, gracias a Dios, no se ve mucho, pero cuando aparece es uno de los cánceres más dolorosos y más molestos, ¿no? Si uno quiere medir el grado de suicidios por cáncer, en la escala del 1 al 10, el cáncer de vejiga está en el segundo o tercer lugar, ¿no? Los pacientes no solamente tienen episodios de hematuria macroscópica franca, indolora en un comienzo, y después orinan como si tuvieran un rocoto ahí en la uretra o en la vejiga, o si tuvieran un clavo caliente, ¿no? Y orinan cada 5 segundos, ¿no? Orinar es como resetear tu computadora, ¿no? Uno orina y se relaja, se siente tranquilo, ¿no? En cambio, estos pacientes orinan cada 2, 3 minutos, entonces se llegan a desesperar, ¿no? Y son los pacientes que más se suicidan. Y sangran como el demonio, ¿no? Es común que les pongas 3, 4 unidades de sangre, ¿no? Y tú estás poniendo la sangre y está saliendo la sangre por la uretra, ¿no? Pues son tumores bastante agresivos y que tienden a mucho maltraer al paciente, ¿no? Este cáncer de vejiga en general, o sea, se divide en dos grandes grupos, ¿no? El cáncer superficial de vejiga o el cáncer de vejiga no músculo invasor, pero no está exento de que igualito haga metástasis, igualito destruya todo el organismo, ¿no? Pero es uno que está básicamente en la mucosa y la submucosa de la vejiga. No toma la capa media, que es el detrusor, el músculo de la vejiga, ¿no? Por eso se lo conoce como superficial de vejiga o no músculo invasor. Y el otro tipo es el cáncer de vejiga músculo invasor, que es el infiltrante, es aquel tumor que sí se ha metido hacia la, ¿cómo se llama? Hacia la muscular, y de ahí va a hacer todo lo que quiera, ¿no? Ambos son dos etapas distintas de una misma enfermedad, siendo el segundo la progresión o la etapa más avanzada del primero, ¿no? Pero es importante eso, saber reconocer si es superficial o es infiltrante, porque de eso va a depender el tratamiento, ¿no? Entonces, si bien es una misma enfermedad en diferentes etapas, pero el pronóstico y el tratamiento va a depender si hay o no compromiso muscular. Se ha estimado que entre el 15 y el 40% de los cánceres no músculo invasores van a progresar a invasivos, ¿no? O sea, no todos. De acuerdo al grupo de riesgo al que pertenezcan, entonces sabremos si esta enfermedad ha progresado rápidamente, en forma lenta, o no ha progresado, ¿no? En pacientes, en cambio, con cáncer músculo invasivo, el estadio patológico y el compromiso gangliolar son los factores pronósticos más importantes para la progresión y sobrevida global, ¿no? Pues si ya tenemos un paciente con cáncer infiltrante, entonces ya es un paciente que probablemente el tumor no solamente ha tomado la muscular, sino ha sobrepasado la serosa, la grasa perivesical y lo más seguro los ganglios, ¿no? Perdón. El cáncer de vejiga es un tumor que se origina en la capa interna del revestimiento de la vejiga, entonces en el urotelio mismo, ¿no? Ocupa el 9º lugar entre los cánceres más frecuentes en el mundo, ¿no? Y representa el segundo cáncer más común dentro de los cánceres genitourinarios. Existen 386.000 nuevos casos de cáncer de vejiga en el mundo, ¿no? Cada año. Es 3 veces más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. En Estados Unidos se diagnostican más de 74.000 casos por año, falleciendo 16.000 por esta causa, ¿no? La incidencia en el Perú es bastante más baja, 3,6
Acuérdense, el cáncer de próstata era 46 a 48 por 100.000, este es solamente 3.6 por 100.000, y la tasa de mortalidad es de 1.5 por 100.000. Constituye el cáncer urológico más caro de diagnosticar y más caro de tratar. Eso vamos a ver por qué más adelante, que es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hoy, gracias a la nueva ley de cáncer, en teoría está cubierto todo el tratamiento para el cáncer de vejiga, ¿no? A pesar que no lo han incluido dentro de los 10 tumores primordiales, ¿no? ¿Existen factores de riesgo para el cáncer de vejiga? Sí. ¿Cuáles? Ambientales, ocupacionales, genéticos, ¿no? Y hasta sociales, para desarrollar este tipo de tumor, ¿no? La exposición a agentes cancerígenos, ¿no? Que causan cáncer, sea inhalación, ingestión o absorción a través de la piel, son considerados como riesgo para desarrollar la enfermedad, ¿no? Han sido identificados, entre otros, al tabaco como el principal factor de riesgo, la exposición ocupacional a aminas aromáticas, a tintes de anilina. Antes se usaba mucha anilina para teñir, ¿no? Las yeglias, todas estas cosas artesanales que tenemos acá en Cusco, ¿no? Hay comunidades, ¿no? Como Huillo, ahí en las alturas de Ollanta, que son famosos por sus tejidos, ¿no? Y por sus colores. Si vemos en nuestras 13 provincias, van a ver que cada provincia tiene sus propios tejidos, sus propios diseños y sus propios colores, ¿no? Y antes se usaba mucha anilina, ¿no? Que era unos tintes que hasta ahora uno va al mercado central de San Pedro y van a ver que venden diferentes anilinas, ¿no? Pues estos tenían una incidencia de cáncer que se ha ido perdiendo a través del tiempo porque cada vez se usa menos anilina. O las infecciones crónicas del tracto urinario, ¿no? Pacientes con litiasis, con infecciones, pacientes con sonda, pacientes, ¿no? Con exposición también a radiación, ¿no? O el uso de ciclofosfamida, ¿no? Que es un agente quimioterápico para otro tipo de tumor, entonces podían hacer el cáncer de vejiga, ¿no? Pero de todos, el más importante es el tema del tabaco, ¿no? Uno asocia automáticamente cáncer de pulmón a tabaco, ¿no? Pero hay que asociarlo siempre al cáncer de vejiga, siempre, siempre, siempre. Desde el punto de vista patológico, los carcinomas uroteliales son el 90% de los casos, llamados también carcinoma de células transicionales, ¿no? Y los carcinomas de células escamosas, 5% de los casos, llamado también carcinoma epidermoide, ¿no? Ese es un tipo en particular de tumor característico de aquellos pacientes que usan catéteres o sondas por años asociados a infección crónica, ¿no? Es altamente maligno, ¿no? Cuando se diagnostica en corto tiempo, los pacientes terminan muy mal, ¿no? Gracias a Dios no es el más común, ¿no? Y los adenocarcinomas, que son el 2% de los casos, ¿no? Pero casi el 90%, por no decir todos, son carcinoma de células transicionales, llamado también carcinoma de urotelio, ¿no? Porque es de la misma célula. El cuadro clínico va a depender, como todo cáncer, del estadio, si es avanzado o no, el nodo músculo invasor o el superficial. El síntoma más frecuente e infaltable es la hematuria, ¿no? Y acá hay que ser sinceros, la hematuria macroscópica o microscópica indolora en un paciente mayor de 60 años debe ser, o uno debe pensar en cáncer de vejiga hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Acuérdense, la causa más frecuente de hematuria es la infección, ¿no? Por la inflamación que produce. Pero la infección e inflamación te van a dar ardor, dolor, urgencia, disuria, polaquiuria, una serie de cosas. Pero ser mayor de 60 y orinar sangre sin dolor, eso es cáncer hasta que no demuestren lo contrario, ¿no? Esta hematuria va a ser variable, ¿no? Desde muy grosera, macroscópica, con coágulos, ¿no? O sea que se va a ver, el paciente va a ver que está orinando rojo, incluso hacen retención aguda o bloqueo vesical por coágulos, ¿no? O puede ser microscópica, ¿no? Que solamente se detecta por exámenes simples de orina, ¿no? Microscópicos o con tira reactiva. Para otros síntomas que suelen presentarse son urgencia urinaria, disuria, incremento de la frecuencia miccional, dolor infra o suprapúbico, ¿no? O dolor en los flancos y dificultad para evacuar la orina, ¿no? Ya cuando los tumores estos comprometen el cuello de la vejiga o alteran el normal vaciamiento de la vejiga, ¿no? Y el cáncer de vejiga músculo invasor, ya no solamente hay hematuria, sino hay síntomas irritativos miccionales, ¿no? Con frecuencia
mucho mayor y con mayor intensidad, el dolor pélvico por invasión local y además de uropatía obstructiva, ¿no? Si el tumor, dependiendo si tiene localización trigonal o retrotrigonal o está vecino a los meatos, pues más rápidamente van a ser insuficiencia renal crónica obstructiva, ¿no? El diagnóstico, cualquier paciente, ya dijimos, con hematuria indolora, mayor de 60 años, tiene una alta sospecha de cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, el paciente probablemente requiera una uretrocistoscopía diagnóstica con un cistoscopio flexible o rígido, una cistoscopía con fluorescencia, ¿no? Que es un tinte que se coloca dentro de la vejiga y mediante una luz azul, entonces se va a poder ver más rápidamente las lesiones, sobre todo superficiales o más pequeñas que aparezcan en la vejiga, ¿no? La citología urinaria es importante también en pacientes con cáncer de vejiga. Una vez superada la hematuria, entonces se hacen estudios citológicos, papanicolaos de orina, para ver cómo se llama, si hay o no células malignas, ¿no? Y los estudios de imágenes, ¿no? Resonancia magnética ha desplazado, al igual que en próstata, vejiga, pero la tomografía sigue siendo muy útil, ¿no? Una buena ecografía, una urografía excretora nos pueden ayudar. Pero el pilar o la piedra angular del diagnóstico en el cáncer de vejiga es la cistoscopía, ¿no? Que es un método de diagnóstico y de apoyo y tratamiento mediante la introducción de un instrumento a través de la uretra para ver la vejiga junto con un lleno provocado por un líquido de irrigación, ¿no? La cistoscopía no solamente nos va a permitir la localización y la visualización del tumor, sino nos va a permitir la toma de muestra, ¿no? Cuando se hace un mapeo vesical, cuando se hace una biopsia de vejiga por una lesión, hay que hacer un mapeo, ¿no? O sea, si tenemos, por decir, en la vertiente lateral derecha el tumor, entonces estamos obligados a tomar al frente, arriba, a los costados, al fondo, en el piso, en el trígono y en la uretra anterior, ¿no? En la uretra prostática que está llegando al trígono, ¿no? Entonces ese mapeo nos va a permitir ver si hay en otras zonas tumor, ¿no? No es lo mismo tener un superficial de vejiga in situ a tener un superficial de vejiga con imágenes en espejo en otras zonas, ¿no? Pues la biopsia se hace las más de las veces con una pinza sacabocado a través del cistoscopio, o si no, se hace una resección transuretral de vejiga, ¿no? Igual que una RTU de próstata, se hace una RTU de vejiga, en la cual nosotros tenemos siempre que en la muestra no solamente abarcar el tumor, sino toda la mucosa y parte de la muscular, ¿no? Incluso existe RTU radical, en la cual si es un tumor único, se puede hacer una RTU hasta la grasa perivesical, ¿no? Con una mínima perforación. Pues la idea es siempre biopsiar para tener una clasificación igual por estadios, ¿no? De acuerdo al compromiso, si es mucoso, submucoso, muscular, seroso, y la extensión tumoral y todo, ¿no? La localización es importante, ¿no? Siempre es importante. Entonces el tratamiento, si es una lesión única o lesiones pequeñas que van a aproximarse unas de otras, se puede hacer una RTU, ¿no? Un vesical, ¿no? Se saca todita la mucosa y submucosa y parte de la muscular con una resección endoscópica, ¿no? Ahora, si son lesiones superficiales o pequeñas, ¿no? Que no dan un aspecto de tumoración sésil, pero comprobadas por biopsia, se puede hacer terapia intravesical, ¿no? La terapia intravesical básicamente puede ser con quimioterapia, ¿no? Se puede usar un sinfín de quelantes o tratamientos quimioterápicos o con inmunoterapia intravesical, ¿no? La inmunoterapia es el famoso bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? La vacuna de la tuberculosis. Se les inyecta, ¿no? 2 veces por semana, por 3 o 4 semanas, dependiendo, ¿no? Del estado inmunológico del paciente. Muy pocos pueden desarrollar enfermedad a distancia tuberculosa, pero la gran mayoría lo que condiciona es una granulomatosis de la vejiga y de esa manera se controla el tumor y la actividad tumoral, ¿no? Entonces son tratamientos intralesionales o intravesicales, lo que se conoce como instilación, ¿no? Siempre son ciclos, ¿no? De 2, 3, 4 semanas con mantenimientos anuales. Tienen que tener cistoscopía de seguimiento, ¿no? Este es el tratamiento en general para el no invasor, ¿no? Cuando sabes que no ha habido compromiso de músculo. Ahora, si existe ya compromiso muscular, aquí la RTU radical te podría ayudar si es un tumor único, pequeño, pero en general se hace cistectomía, ¿no? Radical
más derivación urinaria. La cistectomía parcial cada vez hacemos menos porque hemos visto que por más parcial que hagamos, dejar una vejiga chica y puede haber imágenes en espejo no detectadas, pues muchos han recurrido después de sacar parcialmente una parte de la vejiga que comprometa el tumor, ¿no? Pues la indicación principal en tratamiento músculo invasor es la cistectomía radical, que es todo un tema, ¿no? La vejiga es un reservorio urinario, vivir sin vejiga no hay calidad de vida, ¿no? Pues a ese paciente tendrás que hacerle una derivación urinaria, ¿no? Una neovejiga con sigmoide o con ilion, siempre son adultos, la mayoría, entonces una cistectomía radical que va a obligar a hacer una vejiga, ¿no? Ortotópica quiere decir que vamos a mantener el esfínter externo, entonces vamos a colocar la neovejiga intestinal de ilion o de sigmoide en el lugar donde estaba nativamente la vejiga, ¿no? O sea, se hace un nuevo reservorio, ¿no? Y es una vejiga ortotópica y continente además, ¿no? Pero si no se puede preservar los esfínteres porque hay compromiso de trígono o de uretra prostática, entonces se tendrá que hacer una cistectomía radical y se va a sacar la uretra, la próstata y todo, ¿no? La cistectomía radical siempre sale la próstata y en algunos casos se hace uretrectomía más, ¿no? En la mujer siempre se hace cistectomía radical más histerectomía. Y en ambos casos hay que hacer una derivación, o sea, hay que hacer una neovejiga que se hace con intestino, ¿no? Esta puede ser continente o no continente, ¿no? Algunos pacientes, dependiendo del tipo de tumor, localización del tumor, son tributarios de radioterapia con buen resultado en músculo invasor y la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia también responde, sobre todo cuando hay grandes masas tumorales, es un tratamiento de inicio, se hace con MVAC, con metotrexate, vincristina, cisplastino y blanicina, ¿no? El MVAC famoso son 4 drogas juntas, ¿no? Al paciente con cáncer de próstata le dábamos docetaxel, que era como pasarle un camión, ¿no? En MVAC, en quimioterapia, en vejiga, es como si te pasara un tren, ¿no? Y siempre, siempre, en cirugía radical, que es lo que mejor va y lo que mejor marcha, más en radioterapia y quimioterapia casi hay una notoria respuesta sobre estos otros métodos de control para músculo invasor. Siempre las linfadenectomías regionales o extendidas o ampliadas van a jugar un rol vital para la sobrevida libre del paciente de enfermedad, ¿no? Entonces siempre en músculo invasor las linfadenectomías tienen que ir de la mano. Es la manera en la que uno puede, ¿cómo se llama? Puede controlar un tumor, ¿no? La sobrevida a 5 años es alta si el paciente es tratado con cistectomía radical más vaciamiento ganglionar, baja mucho con radioterapia y solo quimioterapia en general se utiliza para reducir el tumor con el fin de hacer un rescate después con cirugía, ¿no? ¿De qué mueren estos pacientes? Generalmente de hematuria, ¿no? Se terminan exsanguinando, ¿no? Tienen unas hematurias incoercibles, ¿no? Sangran, 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 no paran de sangrar. Entonces, a veces, ¿qué se hace? Se ligan, ¿no?, las ilíacas internas, o si no, se hace cauterizaciones, ¿no?, del vaso sangrante del tumor, se puede instilar aluminio al 1%, o formolizar la vejiga con el fin de contraer y retraer los vasos sangrantes, ¿no? Esas son medidas temporales, transitorias, ¿no? Hay muchos pacientes que, dado el compromiso o invasión de la vejiga, llegan a congelar la pelvis, ¿no? Entonces, querer hacer una exenteración pélvica en otros pacientes es muy difícil, pero lo único que te queda es controlar la hematuria, ¿no? Y a veces no se puede y termina falleciendo por anemia aguda, ¿no? Por shock hipovolémico, por sangrado, ¿no? Como les digo, son pacientes difíciles de tratar, es el cáncer más caro de tratar, no solo por la sangre, sino todas las cosas que va a necesitar, ¿no? Las quimios son caras, las 4 drogas, la radioterapia también tiene que ser muy bien planificada, porque no está exenta de dar complicaciones a corto y a largo plazo, ¿no? Y siempre ahí va de la mano, ¿no?, la falla renal, dependiendo de la localización del tumor, que muchos van a necesitar hemodiálisis
es una serie, ¿no?, de costos y sobrecostos que se van sumando, ¿no? Bueno, y para terminar vamos a hablar de cáncer de riñón. Constituye la séptima causa de cáncer y está asociada a más de 140.000 muertes por año, ¿no? La incidencia varía en el mundo, siendo la más alta en países desarrollados que en países en desarrollo, ¿no? Algo parecido como en los otros tumores, ¿no? Su tratamiento dependerá de las características específicas del tumor, siendo siempre la cirugía la primera elección, ¿no? Por eso de que es poco sensible a la radioterapia y poco sensible a quimioterapia, ¿no? A pesar que ahora con la nueva tanda de angiogénicos que han salido, la quimioterapia está ayudando mucho, ¿no? Lo que hay mucho es también inmunoterapia, ¿no? Con interferón y otros de esos que pueden ayudar como adyuvancia a la cirugía a controlar un cáncer de riñón avanzado, ¿no? En los últimos 20 años, el número de casos de cáncer de riñón y la tasa de sobrevida han aumentado debido al uso más frecuente, no solamente de ecografía y tomografía computarizada, sobre todo de tomografía, que cada vez se pueden diagnosticar casos más tempranos de cáncer renal, ¿no? Muchos pacientes con dolor abdominal van a un servicio de emergencia, le piden una tomografía y ¡pum!, por sorpresa encuentran un tumor renal, ¿no? Pequeñito, ¿no? Entonces es un paciente que era 100% asintomático desde el punto de vista renal, pero por otro mecanismo ha sido diagnosticado, ¿no? Entonces el uso de ecografía y tomografía ha ayudado mucho a encontrar cánceres más tempranos, ¿no? Y por ende ha mejorado la sobrevida y el pronóstico, ¿no? El cáncer de riñón se encuentra más frecuentemente en mujeres, a diferencia del de vejiga, de próstata no, porque las mujeres no tienen próstata, pero en una proporción de 1.5 a 1, ¿no? En Lima Metropolitana esta relación es de 7.6 por 100.000 varones a 3.3 en 100.000 mujeres, ¿no? Hay un grado de incongruencia, pero en general la proporción es mayor, ¿no? Siempre en hombres que en mujeres. Ahora, la mayor parte de los casos se diagnostican entre 60 y 70 años, ¿no? Esto también es importante, la edad. Pero valga la aclaración, cada vez vemos pacientes con cáncer de riñón más jóvenes, a diferencia de cáncer de vejiga o cáncer de próstata, ¿no? Que eso se mantiene siempre en la sexta década de la vida para adelante, ¿no? Eso no quiere decir que no haya cáncer de próstata en cincuentones, en cuarentones, ¿no? Pero es poco frecuente. En cambio, en el cáncer de riñón, que siempre había 60, 70 años, que eran las edades pico, ahora vemos incluso pacientes con 24, 26 años con cáncer renal, ¿no? Factores de riesgo al cáncer de riñón, el tabaquismo y obesidad, sobre todo la obesidad, ¿no? Es muy frecuente en mujeres y en hombres obesos la aparición de cáncer renal, ¿no? Además de hipertensión y otros. Y hay que tener en alguna medida antecedentes familiares en algún grado de cáncer de riñón o hipertensión. Hipertensión casi todos. Ahora, otros son la insuficiencia renal crónica, el riñón poliquístico del adulto, personas en diálisis y el antecedente previo de carcinoma renal, ¿no? Algunos cambios en la vida, tales como dejar de fumar, mantener un peso adecuado, disminuir el consumo de carnes rojas, pueden reducir el riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Pues aquí no son tan claros los riesgos, pero hay ciertas cosas bastante comunes que muchos pacientes tienen, ¿no? A pesar de que el cáncer de riñón es generalmente asintomático, el 10% va a tener síntomas tales como dolor lumbar, hematuria y tumor palpable. Entonces, la tríada clásica, ¿no? Masa, dolor y hematuria, ¿no? De repente la hematuria es la menos frecuente, esta va a aparecer ya en estadios más avanzados, ¿no? Pero son tumores que tienden a crecer mucho y se van a palpar y el dolor es lo característico, ¿no? Pero la triada clásica del cáncer renal es hematuria, masa palpable y dolor, ¿no? Muchos experimentan síndromes paraneoplásicos distintos, ¿no? Por eso que al cáncer renal se lo conoce también como el cáncer del internista, ¿no? Porque los médicos internistas, cuando se encuentran un cáncer renal, te los estudian, pero los pueden tener un año y no te los pasan, ¿no? Porque se encuentran de todo un poco, ¿no? Estos síntomas o estos síndromes paraneoplásicos en general son causados por citoquinas que son excretadas por las células tumorales o por una respuesta inmune contra el tumor, ¿no? Entonces liberan tal cantidad de sustancias que
El paciente puede tener el síntoma que tú quieras, ¿no? Son un libro abierto. Pero siempre sospechen, ¿no? Masa tumoral, palpable, hematuria y dolor, ¿no? Los principales en cuanto a su frecuencia son la hipertensión arterial, anemia, pérdida de peso, caquexia, menos frecuentemente fiebre, trastornos de enzimas hepáticas, hipercalcemia o policitemia o hematocrito hemoglobina elevados, ¿no? Ahora, los paraneoplásticos generalmente desaparecen una vez que se ha realizado la cirugía del cáncer renal, que este es un factor pronóstico también, ¿no? Si tu paciente tiene síndromes paraneoplásticos, hace la nefrectomía y persiste el síndrome paraneoplásico, en general tiene mal pronóstico, ¿no? Ahora, el cáncer de riñón metastásico a órganos como cerebro, pulmón, hueso, hígado, ganglios, produciendo síntomas como mareos, desmayos, hemoptisis, ictericia y dolor óseo, sí son frecuentes, ¿no? Muchos pacientes se diagnostican así, tienen un mareo, se desmayan, los llevan a la emergencia, hacen su tomografía de cerebro, está normal, le hacen un ataque y encuentran una metástasis en el cerebro, ¿no? O sea, no está normal su tomografía, ¿no? Entonces hay una metástasis cerebral. Entonces escanean el cuerpo y encuentran una masa renal, ¿no? O un paciente que empieza a hemoptizar, le hace una placa de tórax y ves una imagen, ¿no? Entonces te das cuenta que es una metástasis o múltiples metástasis y tienes que buscar el primario y las más de las veces es el cáncer renal, ¿no? Entonces, los diferentes lugares de metástasis muchas veces alertan a buscar el primario y las más de las veces son tumores renales, ¿no? La ecografía, la tomografía con contraste, acuérdense, los tumores renales son hipervascularizados, ¿no? Entonces, para mejorar la densidad de los tejidos se administra contraste. Entonces, si es una lesión sólida, hipercaptante de contraste, prácticamente tienes el diagnóstico, ¿no? Es un cáncer renal, porque existen tumores benignos, como el angiomiolipoma, que es el más común, que en general no son tan captantes a pesar de ser angiomiolipomas, ¿no? Tener dentro de sus componentes grasa, que es lo prioritario, músculo y vasos, ¿no? Pero la tomografía con contraste en general, si te capta más de lo normal un riñón con una masa, es cáncer, ¿no? Igual resonancia magnética, ¿no? Y gammagrafía también aportan información, ¿no? Sobre todo sobre localización y tamaño tumoral, nos van a hacer saber o ver si hay o no la presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño, o si el tumor se ha extendido a otros órganos, como a pulmón, a glándula suprarrenal, a hígado, a vaso, a hueso, a colon, a cerebro, a páncreas, ¿no? Y si el tracto urinario está o no afectado, ¿no? Acuérdense, una cosa es un tumor del parénquima renal y otra cosa es un tumor del tracto urinario, ¿no? Dijimos que el de vejiga era el carcinoma o el cáncer del urotelio, ¿no? Entonces el riñón también tiene urotelio, ¿no? En los cálices, en la pelvis renal y en el uréter, ¿no? Entonces ahí pueden aparecer tumores que no necesariamente son, o sea, primigenios del riñón, sino del urotelio, del sistema colector, ¿no? Ahora, resonancia magnética y Urotem van a ayudar a evaluar, ¿no? El trombo tumoral en la vena renal, que es bastante frecuente, ¿no? El estadio 3 del cáncer renal es cuando se produce un trombo tumoral hacia la vena renal o hacia la cava inferior, ¿no? A veces tan severo el trombo que da un trombo en cruz, ¿no? Entonces un trombo en cruz te va a tapar la cava superior, la cava inferior, de donde viene del tumor y al otro riñón, ¿no? Pues un paciente que fácilmente va a tener insuficiencia renal porque no va a haber ahí problemas serios, ¿no? El PET scan o el CT con gammagrafía aún no forma parte del abordaje estándar al momento del diagnóstico, ahora, ni en el seguimiento, pero se está explorando la posibilidad de usar anticuerpos contra el antígeno de la anhidrasa carbónica 9, presente hasta en 90% de los cánceres renales, ¿no? Así como en riñón se usaba, en próstata, perdón, se usaba colina como radiotrazador, o se usaba PASMA como radiotrazador, o PSMA, como quieran llamarlo. En riñón se está trabajando mucho sobre este antígeno de la anhidrasa carbónica 9, ¿no? Ahora, los resultados van a ayudar a decidir el tratamiento que se precisa y también nos van a ayudar al seguimiento, ¿no? Porque hasta un 30% de los pacientes operados desarrollarán metástasis a futuro, ¿no? Entonces es vital el seguimiento, ¿no? Vital, ¿no? No toda masa intrarrenal es cáncer, ¿no?
Algunas veces pueden ser tumores benignos, como los oncocitomas o los angiomiolipomas renales, ¿no? O quistes simples o complejos, ¿no? Tipo Bosniak, que de acuerdo al grado del quiste puede haber un comportamiento o un grado alto de probabilidad de cáncer o de malignidad, ¿no? Y los abscesos. Entonces, todas estas imágenes uno tiene que en gran medida estar controlando y estar viendo si es o no es tumoral, ¿no? Hacemos biopsia al tumor renal, sí, si hay una baja sospecha de malignidad, si no es un tumor hipercaptante, si es o no un tumor, como se llama, de un comportamiento en alguna medida incierto, o si ha sido un hallazgo casual por X motivo, ¿no? Entonces, se va a realizar una biopsia de riñón, o en general por vía percutánea, bajo guía ecográfica o tomográfica, y si bien no es habitual para el diagnóstico del cáncer renal, en algunos tumores sí vamos a necesitar hacer, ¿no? Las más de las veces tenemos una masa grande, irregular, infiltrante, con áreas de necrosis, hipercaptante de contraste, entonces de ahí el diagnóstico está cantado, ¿no? Pues la biopsia se hará con la cirugía, ¿no? Pero si no, es valedero, se utiliza muchas veces esa misma aguja de Trucut para hacer una biopsia de próstata, hacemos una biopsia renal, ¿no? Ahora, la exactitud de la biopsia para detectar cáncer va en un rango del 38 al 100%, ¿no? Los subtipos histológicos y el grado de Fuhrman es detectado con exactitud en un 88 y un 64% de los casos respectivamente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que muchos tumores no necesariamente van a ser cáncer, ¿no? Entonces, a veces no solamente vas a necesitar hacer una buena biopsia, sino vas a necesitar obligatoriamente a recurrir a la inmunohistoquímica, ¿no? Para poder saber realmente qué tipo de tumores, ¿no? Las complicaciones son bajas en las series contemporáneas, ¿no? Siendo principalmente el sangrado o una fístula, ¿no? Arteriovenosa, cuando haces una biopsia prostática, una biopsia renal, perdón, y la infección que es muy baja, ¿no? O sea, realmente si vas a pinchar el riñón, que es un órgano hipervascularizado, o sea, lo mínimo que tienes que tener cuidado es con una prolija asepsia y antisepsia, ¿no? Ahora, la siembra tumoral a través del tracto de la biopsia actualmente no es un factor de riesgo con las técnicas modernas empleadas, ¿no? Recuerdan, en la clase de próstata dijimos que no había la más mínima posibilidad, ¿no? De siembra tumoral o de exacerbación de un tumor por una biopsia, ¿no? En las antiguas biopsias se discutía mucho eso, ¿no? Pero hoy por hoy, con las nuevas técnicas, la guía tomográfica, la guía ecográfica, la utilización de esas agujas, la selectividad, ¿no? Estereotáxica, incluso, si uno quiere saber exactamente a qué grupo o a qué zona va a darle al tumor, pues la posibilidad de siembra y el uso de doble aguja y la protección minimiza el riesgo de siembra, ¿no? Prácticamente no hay, ¿no? Y honor a la verdad, también se usa muy poco, ¿no? La biopsia renal se utiliza mucho para diagnósticos múltiples de insuficiencia renal, ¿no? Para todas las glomerulopatías, ¿no? Pero para cáncer, en general, el tumor es cantado, ¿no? Hay una gran masa con su triada clasis, sus síndromas paraneoplásticos, y la imagen característica del tumor y la hipercaptación hacen que no necesitemos hacer una biopsia, ¿no? Solo ante una duda diagnóstica podremos hacerlo. ¿Qué patología tienen los tumores renales? 5 subtipos histológicos principalmente, ¿no? Los carcinomas de células claras, que son los más frecuentes, conocidos como hipernefroma también, 70-80% de todos los tumores renales del adulto. El carcinoma papilar, 10-15%, el carcinoma cromófobo 4-5%, los carcinomas de células renales no clasificados un 3-5%, estos requieren inmunohistoquímica porque puede ser cualquier cosa, y los carcinomas de los ductos colectores de Bellini 1%, ¿no? No olvidemos al tumor de Williams, que es un tumor característico de los niños, ¿no? Es un tipo en particular también de tumor que tiene un rápido crecimiento y problemas múltiples, ¿no? Ahora, si el cáncer del riñón está localizado, vamos a hablar que es un cáncer o un tumor que se encuentra dentro del riñón, que puede tratarse, si es un estadio 1 o 2, la sobrevida para estos estadios va a ser del 81 al 74% a 5 años, ¿no? O sea, si el tumor no ha salido de la cápsula renal, vamos a hablar de estadios localizados o localmente avanzados, muy similar a la próstata. La mejor opción de tratamiento para estos estadios, cirugía, ¿no? Nefrectomía radical, ¿no? Que consiste en sacar todo el riñón
toda la grasa perirenal, la fascia de Gerota y los ganglios, ¿no? Los grupos ganglionares para ortocava, del lado del riñón afectado, ¿no? Ahora, si es un tumor periférico o menor a 5 centímetros que no compromete el ilio, se puede hacer nefrectomía parcial, ¿no? Lo sacas gran parte del tumor, perdón, gran parte del riñón con todo el tumor, ¿no? Y vamos a ir controlando de acuerdo a cómo va, ¿no? Eso se conoce también como cirugía conservadora de nefrona, ¿no? La nefrectomía parcial. Muy útil en riñones únicos, por ejemplo, ¿no? Si es un riñón único, no le vas a sacar el riñón, lo dejas sin riñones. Pero obviamente dependiendo del tamaño, ¿no? Hay otras formas de tratamiento, ¿no? La crioterapia, la congelación de pequeños tumores menores a 5 centímetros que sean o periféricos o que no comprometan ilio, o la ablación por radiofrecuencia, que es otro tipo de tratamiento, ¿no? Ninguno de estos hacemos en Perú, pero el gol estándar del tratamiento hoy por hoy en cualquier parte del mundo es la cirugía radical, ¿no? Nefrectomía radical, no nefrectomía simple que consiste en sacar solo el riñón, ¿no? Ahora, si es un cáncer renal, si es un cáncer de urotelio, de la pelvis renal, pues, o del cáliz renal, ahí hay que hacer una nefroureterectomía radical más un rodete vesical, ¿no? A ese paciente hay que sacarle todo el riñón, toda la pelvis, todo el uréter y un rodete, que es el lugar donde se implanta en la vejiga el meato, ¿no? Ahora, si el cáncer es localmente avanzado, ya nos referimos a que el tumor se ha extendido fuera, hacia los vasos sanguíneos, con ese famoso trombo tumoral de la vena renal o de la vena cava inferior, o hacia los tejidos aledaños o hacia los ganglios linfáticos, ¿no? Que rodean al riñón. Ahí hablamos ya que el tumor ha salido de la cápsula, ¿no? Ha salido de la cápsula renal y probablemente por la vena renal se ha trombosado, ¿no? Puede tratarse de estadios 3, 4, dependiendo, ¿no? Cuán grado de extensión tenga, ¿no? El tratamiento igual, el habitual es cirugía radical, incluyendo los tejidos que envuelven al riñón. Si obviamente se extirpan todos los ganglios, al igual que la glándula suprarrenal, si estuviesen comprometidos, ¿no? Si está comprometido el vaso, ¿no? Si está comprometido el colon, ¿no? Entonces es cirugía radical bastante agresiva o exenterativa, ¿no? Ahora, la formación de trombos tumorales en la vena renal o en la vena cava inferior, o sea, se encuentra hasta en un 10% de los pacientes, ¿no? Con carcinoma de células renales. En general son de mal pronóstico, ¿no? Porque ya estamos hablando de enfermedad extendida, ¿no? Y ahí no te queda otra que hacer una cavotomía, tienes que abrir la cava y sacar el tumor, ¿no? Con todas las dificultades técnicas que existen, ¿no? Pero se hace, ¿no? Ahora, la cirugía sigue siendo y será el principal pilar fundamental para el tratamiento de los estadios, ¿no? Tanto localizado como localmente avanzado o avanzados, ¿no? Y algunos no son respondedores a radioterapia y a quimioterapia como parte de estos tumores, ¿no? Pero hablamos hace un rato de los nuevos fármacos antiangiogénicos que lo que hacen es destruir los vasos sanguíneos, pueden ayudar para hacer una cirugía posterior de rescate, ¿no? O también sirven mucho, ¿no? Las embolizaciones selectivas, ¿no? De los vasos nutricios del tumor, con fines de achicar el tumor y poder después retirarlos, ¿no? Ahora, si el cáncer de riñón es metastásico, la enfermedad metastásica no se puede curar. El tratamiento pretende reducir el tamaño tumoral primario y de las metástasis. Esto va a permitir en alguna medida una sobrevida y sobre todo con menor sintomatología, ¿no? Igual si es resecable el riñón, es clave sacarlo, porque si no el tumor va a seguir creciendo, va a seguir doliendo, va a seguir sangrando y va a seguir dando siembras, ¿no? Entonces la sobrevida en cáncer avanzado o metastásico es menos del 8%. Ahora, los órganos frecuentemente afectados por las metástasis son pulmones y huesos, ganglios linfáticos y el cerebro, ¿no? Estos pueden estar presentes al diagnóstico o aparecer después y pueden causar signos y síntomas también de acuerdo al órgano afectado, ¿no? Opciones de tratamiento. La primera, extirpación del riñón. Y hoy por hoy el gol estándar de la cirugía radical renal es la nefrectomía radical robótica, ¿no? No tenemos robots en Perú, pero la cirugía radical abierta se hace muy bien y con buenos resultados, ¿no? Los fármacos antiangiogénicos nuevos que están usando mucho son sunitinib, pasonavilo, acitrip, esclabrib, diviniacilo, becasinumat. Este se usa mucho, el último, ¿no? El becasinumat. Se usa mucho en tiroides también, ¿no? Ahora, en la inmunoterapia
1.6 a 6.8% de los pacientes, cuando se ha sacado el tumor, se ha hecho metastasectomía, se ha hecho vaciamientos ganglionares, y hemos bajado la carga tumoral del paciente. Eso se llama cirugía citorreductiva. Entonces son tributarios un número importante para hacer tratamientos con inmunoterapia, ¿no? Interferón alfa o interleuquina 2, ¿no? Quimioterapia 2 a 6%, la respuesta no es mucha, solo se usa si el paciente ya se operó y junto con inmunoterapia. Y radioterapia, la radiocirugía estereotáctica, ¿no? Para tumores menores de 4 centímetros, se puede dirigir el haz de radiación directamente, ¿no? ¿Qué seguimiento tienen que tener estos pacientes? El seguimiento, como todo cáncer, a 10 años siempre, sabiendo que las sobrevidas no son muy altas, a 5 años en el mejor de los casos, si es que el tratamiento estaba ya extendido, ¿no? La enfermedad estaba extendida. El seguimiento permite al urólogo o al oncólogo clínico monitorear e identificar, uno, complicaciones posoperatorias, ¿no? Una nefrectomía radical es una cirugía bastante extensa, grave, que puede cursar con ciertas complicaciones, entonces es importante, ¿no? Ver la función renal, sobre todo si había o no trombo tumoral, o dejar un riñón único, que de repente no era el mejor de los riñones, ¿no? La recurrencia local, ahí juega un rol vital la tomografía, ¿no? La recurrencia local, que generalmente es ganglionar, hace que aparezca una masa en la fosa renal donde estaba toda la célula renal con su contenido, ¿no? Hay cierto porcentaje de recurrencia en el riñón contralateral, es por eso importante el seguimiento, porque si hay una recurrencia contralateral, entonces no te queda otra que hacer una nefrectomía parcial o una criocirugía o una ablación por radiofrecuencia del tumor. ¿Para qué? Para mantener vivo el riñón único, ¿no? Eso se llama cirugía conservadora de nefrona. Y el desarrollo y el comportamiento de las metástasis, ¿no? Dependiendo de dónde estén sus metástasis, entonces estas tienen que ser tratadas o controladas o en alguna medida manipuladas. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta. Dale, Iván. ¿Aló? Doctor, buenas Sí, te tardes. escucho, te escucho. ¿El consumo de cuántos cigarrillos al día podría ser realmente un factor de riesgo para, digamos, desencadenar un cáncer de vejiga, por ejemplo? Bueno, no hay una estadística clara, ¿no? Pero a mayor consumo de cigarrillos, mayor probabilidad de cáncer de vejiga o de pulmón, ¿no? O sea, un fumador de 2, 3 cigarrillos al día puede hacer un cáncer de vejiga, ¿no? Pero uno que fuma 50, 60, ese tiene muchísimo más posibilidades de cáncer de vejiga, ¿no? Y esto la estadística lo refrenda, ¿no? Turquía, España y Argentina son los 3 países con más alto índice de cáncer de vejiga en el mundo. ¿Por qué? Porque todos son fumadores. Como les decía al inicio, allá es común que fumen 60, 70, 80 cigarrillos por día, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de cigarrillo, mayor fenantrenos, mayor todo lo que podemos encontrar, ¿no? ¿Cómo se llama? Te voy a mandar, terminando la clase a Liz para que les pase. Se llama Autopsia de un asesino. Cigarrillo, ¿no? Un cigarrillo tiene acetaldehído, acroleína, acetona, naftalina, metanol, qué sé yo, de todo. Amoníaco, uretano, plutonio, cloruro de vinilo, hasta plástico tiene, monóxido de carbono, cadmio, el cadmio es tremendo, mercurio, plomo, alquitrán, está asociado al cáncer de pulmón, ¿no? Pero todo eso, imagínate, si te mandas uno tras uno, día tras día, lo más seguro es que vas a tener, ¿no? No hay otra opción, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si fuman, yo les aconsejo, dejen de fumar, ¿no? Yo, la verdad, soy un médico poco prohibitivo. Yo no les doy dieta a mis pacientes o que no tomen café, que nada. O sea, si quieren que coman, que tomen. Lo único, en verdad, que les prohíbo es el cigarrillo. Después no les prohíbo nada. Salvo no que sea diabético, no le voy a decir que coma tortas, ¿no? Pero en general, lo único que prohíbo, y es por la experiencia que he visto, ¿no? Cantidad de cáncer de vejiga, cáncer de pulmón en Argentina que dan pena, ¿no?
Realmente los pacientes sufren mucho. Y como les decía, ¿no? Es un cáncer caro de tratar y muy mal llevado, ¿no? Yo unos 4 años que he hecho la especialidad he visto suicidarse 3 pacientes con cáncer de vejiga del hospital. Era un hospital que tenía 7 pisos, los pacientes de urología quedaban en el 5.º piso, los pacientes se subían y se lanzaban, ¿no? Yo me acuerdo uno, el señor Guglioto, le decíamos Superman Guglioto, porque se tiró del 5.º piso y ha estado como 2 meses en la UCI agonizando. Entonces es un tumor que te trae, pero a mal traer, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Y en la terapia adyuvante del cáncer de riñón regional, estaba leyendo acerca del pembrolizumab. ¿Realmente reduce el riesgo, por así decirlo, una recaída del cáncer? ¿O Sí, porque acuérdate, actúa sobre los vasos, ¿no? O sea, la principal función va a ser controlar la actividad, el desarrollo y crecimiento del tumor, ¿no? Entonces, que lo haga desaparecer es poco probable, pero ayuda mucho en tumores no operables, ¿no? O citorreduce el tumor para hacer un rescate, ¿no? Se está dando mucho, ¿no? Incluso antes y después también, ¿no? Después se da con el fin que dices tú, ¿no? Con la posibilidad de que no haya una recurrencia, ¿no? Local o una recurrencia sincrónica en el otro lado, ¿no? Es el que más se está usando, pero hay varios, ¿no? Has visto ahí en la lista, hay como 6, 7, ¿no? Que estos, no les miento, son de 10 o 12 años de desarrollo, no tienen más, ¿no? Cada vez aparecen nuevos, muchos en fase de experimentación. Y muchos de esos son vía oral, ¿no? El asicitumab, creo, si no me equivoco, vale 25,000 soles el tratamiento. Pues si tú no tienes un seguro con salud o algo, olvídate, estás frito, ¿no? No hay forma. Ahí le paso a Lisa ahorita para que les pase al grupo. Lisa ahí, ¿no? Porque está viendo ausentismo, chicos, están fallando mucho. Mira, de los 52 son 35 nomás ahora. Ahí les paso la autopsia del asesino para los fumadores, a ver si no les queda ganas de fumar. ¿O? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, terminamos acá. Nos vemos el próximo lunes y el miércoles con los alumnos del grupo 4, que es el último grupo. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.